En Pasión por el Rayo Radio te ofrecemos toda la actualidad del Rayo Vallecano con las voces de los protagonistas. El mejor análisis de la jornada, las ruedas de prensa, las declaraciones de los jugadores, nuestra opinión. Y todo con el sello inconfundible de Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Vivimos el Rayo y lo vivimos contigo. El show en clave de franja te espera ya. Noticias frescas te traerá en Pasión por el Rayo Radio. Franja roja en el corazón, cada semana vibrarás. Entrevistas sin igual, historias de pasión. En clave de franja disfrutarás. Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a Pasión por el Rayo Radio, bienvenidos a Enclave de Franja, el número 17, el número 341. Estamos en la temporada 9 en este lunes 12 de enero del 2026, desde las 9 en punto de la noche, en directo aquí en la radio, aquí en Vallecas, para hablar de la actualidad del Rayo Vallecano. Bienvenidas, bienvenidos a la radio. Desde Vallecas con rigor te contamos la verdad. Aquí no hay lugar. Y llegamos después de un fin de semana bonito para la franja. Solo una derrota de los equipos principales del Rayo Vallecano, el juvenil, que lo hizo además por la mínima, por 1-2 ante el Real Madrid, ante el líder de la categoría. Los lunes en directo. El resto, victorias, 2 del primer equipo, también el filial y también el femenino. Al Rayo Vallecano sentirás. En una semana en la que venimos de partido de Copa y de Liga y en la que entramos también con Copa y con Liga. Se nos amontonan los acontecimientos. Por eso hoy hablaremos de ese partido en Granada que contamos en directo aquí en Pasión por el Rayo Radio. Hablaremos de ese partido ante el Mallorca en Liga y también de lo que está por venir. El siguiente encuentro, el más cercano, es el de Copa frente al Alavés en Mendizorroza el próximo miércoles. Y a pesar de las victorias, Íñigo no está muy contento, ¿eh? Luego lo vamos a contar cosas, qué es lo que dijo, qué es lo que le pasa, por qué no está satisfecho del todo, a pesar de estar clasificado para octavos en Copa y estar en mitad de tabla en Liga. Bueno, pues hablaremos de todo eso. Tendremos la columna de opinión como de costumbre. También comentaremos absolutamente todo con Nacho Herrero en Enclave de Franja, aquí en Pasión por el Rayo Radio. Empezamos. El Rayo se clasificó para octavos de final de la Copa del Rey tras derrotar al Granada por 3-1 en Los Cármenes, en partido que vivimos en directo en Pasión por el Rayo Radio. El próximo rival copero será el Deportivo Alavés, en partido que se disputará este miércoles en Mendizorroza a partir de las 9 de la noche. En Liga, los de Íñigo Pérez consiguieron doblegar al Mallorca por 2-1 y cierran la primera vuelta en mitad de tabla con 22 puntos. Con eso nos da para la salvación de momento.
Y en clave de actualidad, hoy hemos adelantado en Pasión por el Rayo, en nuestra web lo tenéis, que la afición del Rayo Vallecano no tendrá entradas de visitante en Balaídos, como respuesta a lo sucedido con la afición viguesa en la primera vuelta. Y ya en clave de otros equipos tenemos, como decía en la presentación, muy buenas noticias en casi todos los frentes, con victorias del femenino y del filial y derrota por la mínima del juvenil ante el líder, ante el Real Madrid. Los del juvenil siguen terceros en la clasificación, ahora a 3 puntos del Atlético de Madrid. Y sobre todo esto vamos a hablar en el programa de esta noche, así que si os parece, pues empezamos. Hola, soy Alicia, exjugadora del Rayo Vallecano y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Puedes esperar a que te lo cuenten o puedes verlo por ti mismo. Pasión por el Rayo Radio. Puedes escuchar lo que te digan o puedes opinar tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. En Pasión por el Rayo Radio te contamos la actualidad del Rayo Vallecano. Compruébalo tú mismo. Pasión por el Rayo Radio. Toda la actualidad del Rayo en Pasión por el Rayo Radio. Pasión por el Rayo Radio. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. Bueno, vamos a empezar hablando por lo que sucedió el día de Reyes, aparte de que hubo muchos regalos, seguro, en muchos sitios, en muchas casas, para muchas y muchos de vosotros, seguramente, si os habéis portado bien, habréis tenido vuestros regalos de Reyes, pues nosotros tuvimos el nuestro en forma de fútbol, en forma de retransmisión, en forma de clasificación para octavos de final de la Copa del Rey, después del viaje a Granada, después de la retransmisión desde el Estadio de los Cármenes y después de los goles del Rayo que costaron trabajo, que tardaron en llegar y que el equipo lo consiguió, se clasificó para octavos, pero en una eliminatoria que no fue ni muchísimo menos fácil. No lo fue. El Granada jugó bien en la primera parte, el Rayo estuvo bastante desconectado, como sin darle importancia a lo que tenía enfrente, y tenía un equipo de segunda división, sí, un equipo que está mal clasificado en segunda división, eso es cierto, pero que juega mejor de lo que indican sus números en la categoría y que durante, como digo, la primera parte, la verdad que puso las cosas muy complicadas a un Rayo que no terminaba de encontrar el feeling con el partido, que no estaba a gusto sobre el terreno de juego. Y las cosas además se iban a complicar mucho más porque se adelantaron los granadinos, se puso el partido cuesta arriba y tocó remontar, tocó remar contra corriente, tocó apretar los dientes, tocó pelear, correr, luchar, jugar bien al fútbol para conseguir la clasificación y tener el pase para esos octavos de la Copa. En la segunda parte el Rayo salió mejor, estuvo más enchufado y poco a poco impuso su ley. Y poco a poco consiguió los goles con mucha fortuna. Eso sí, toda la suerte se juntó en ese partido con los goles de Álvaro, con rechace de un contrario que cambió la trayectoria del balón, de Pedro Díaz, con fallo del portero, y el tercero en un autogol después de una jugada, de una galopada de Andrei Ratiu por la banda derecha, cerrando el 1-3 con el que el Rayo se metía en los octavos de la Copa. Y en esta casa con Naila Jiménez, con Rubén Tejeda y con servidor estuvimos haciendo nuestro trabajo allí en el Estadio de los Cármenes para llevar la retransmisión, para contarlo todo en redes, para tener también las imágenes del partido, para contar además con la colaboración
inestimable siempre, de Nacho Herrero también en los comentarios y con la crónica posterior del partido, todo el equipo al completo de Pasión por el Rayo Radio, llevando hasta vuestras casas en forma de radio y también en la web y en las redes sociales esa clasificación del Rayo para octavos, y también hablando con los protagonistas en la zona mixta. Hay que decir que la fecha no era muy buena y prácticamente fuimos el único medio que se desplazó, y además con todo el equipo, hasta Granada. Y así contamos lo que sucedía y así vivimos los goles, primero el del Granada y después los del Rayo Vallecano. Así sonaba el fútbol en Pasión por el Rayo Radio. Lo escuchamos. Atención a Rodelas, el remate ha salvado Cárdenas, el segundo gol. Gol del Granada, el tanto de Pablo, después de la llegada de Rodelas, que golpeó con pierna izquierda. Que le cae a Álvaro a la pierna derecha, ahora se la pone el balón, gol, 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 gol. Se la colocó a la derecha, golpeó con la pierna mala, con muchísima fortuna porque tocó en un jugador del Granada, desviando el balón, desviando la trayectoria y metiéndolo dentro. Acaba de empatar el Rayo, con la suerte de cara, con la suerte que estaba buscando. Marcó Álvaro, con ayuda de un defensa. Granada 1, Rayo Vallecano 1. Álvaro que la pone por el centro para Pedro, Pedro que tiene hueco para disparar, el remate de Pedro Díaz. Gol, 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 gol. Gol de Pedro Díaz para poner el segundo. Encontró el hueco por el centro, armó la pierna porque sabe pegarla, la pegó duro, el portero que no estuvo acertado, que se comió ese balón. Se pone en ventaja el Rayo, 74 de partido, marcó Pedro Díaz. Granada 1, Rayo Vallecano 2, buscando el billete para octavos. Vamos a ver si llega Ratiu, ahí está corriendo, va a intentar llevarse ese balón, se lo lleva finalmente ante el portero, el segundo recorte, gol, autogol del Granada, autogol del Granada. La mala suerte ahora para el conjunto nazarí en esta acción en la que llegó el Rayo, el recorte de Ratiu, el balón que se fue por dentro, encaró al portero y llegó el defensor del Granada para meterla adentro. Granada 1, Rayo Vallecano 3. Pues así cantábamos los goles, sí, desde lo alto del Estadio Los Cármenes, esa victoria por 1-3, ese tercer tanto con muchísima suerte ya para redondear una tarde de mucha fortuna en la que los Reyes estuvieron de cara con el Rayo Vallecano en esos goles, en esos 3 goles buscados en la segunda parte y encontrados en esa segunda parte. Como decimos, el Rayo estuvo mejor y consiguió darle la vuelta a un partido que en la primera mitad se había puesto bastante complicado, no solo por el resultado, sino sobre todo por las sensaciones que dejaba el equipo de Íñigo sobre el terreno de juego. Además, en un estadio, Los Cármenes, desangelado totalmente, en el que hubo muy poquito público, en el que no hubo presencia de muchos aficionados del Rayo Vallecano. Alguno hubo, pero no lo habitual, en la presencia en grupos y demás, apenas se notó, y por tanto nos quedamos sin la vida pirata después de una victoria. Algo extraño que también le comenté al propio Íñigo en la rueda de prensa posterior, y bueno, pues que se echó de menos sin lugar a dudas.
Pero está claro que la jornada de Día de Reyes, que además los precios de las entradas para el partido, allí pagaban los abonados y los visitantes, creo recordar que eran 60 euros la entrada. Bueno, pues evidentemente es la mejor manera de echar a la gente del fútbol, es la mejor manera de cargarte tu propio negocio, tu espectáculo. Si eso es lo que se quiere, si eso es lo que se pretende, si es lo que se busca, enhorabuena, lo estáis consiguiendo, lo estáis consiguiendo. Y lo dicho, después llegó el sorteo y en el sorteo nos tocó el Deportivo Alavés, ese equipo que gracias a su último partido en la Liga el año pasado, pues el Rayo consiguió, y también gracias a su resultado con el Mallorca evidentemente, pero consiguió, estuvimos esperando hasta última hora que el Rayo se clasificara para la Conference, pues es el rival que nos ha tocado en esos octavos de final de la Copa del Rey el próximo miércoles en Mendizorroza a las 9 de la noche. Y como prácticamente no hay descanso para nada, pues se acababa el partido de Copa y había que estar pensando. Ya había sucedido lo mismo con el partido ante el Getafe, después llegaba el del Granada y después del Granada el del Mallorca en Liga. Una situación complicada para los dos equipos porque el Rayo partía con 19 puntos, el Mallorca lo hacía con 18 en la zona justo superior, la parte por encima de los del descenso, los que estaban mirando para atrás diciendo, uy, como aprieten estos un poco, y un duelo caliente, el que tenían que disputar ayer tanto el Rayo Vallecano como el Mallorca. Estadio de Vallecas, hora de la comida, a las 2 de la tarde. Y el Rayo que empezó muy bien porque en los primeros minutos, en el minuto 5, llegó una llegada por la izquierda de Álvaro y un remate de Frutos iba a suponer el 1-0. El equipo vallecano estuvo bien en líneas generales, fue de menos a más en esa primera parte, concedió poco y aunque generó menos que en otras ocasiones, también tuvo sus opciones para haber ampliado el marcador. El Mallorca también tuvo alguna que otra oportunidad. En la más clara, Muriqui, como no, ¿quién no? ¿Cómo no iba a ser él? Muriqui empató tras un buen pase de Lato desde la izquierda. Y cuando el partido se marchaba al descanso con ese empate a 1, un penalti más que dudoso sobre De Frutos sirvió para que Isi lograse el 2-1. Un penalti de esos de los que nos quejamos habitualmente, el de los grises, el penalti de si es en contra del Rayo nos quejamos amargamente porque el VAR, porque los árbitros. Bueno, pues en esta ocasión fue a favor del Rayo. Íñigo no habla de los árbitros ni cuando le favorecen ni cuando le perjudican, que son muchas más veces, por supuesto. Y ayer tampoco quiso hablar del arbitraje. Pero lo digo yo, que muchas veces te perjudican y ayer mi opinión es que en esa jugada trascendental, importantísima, el Rayo se vio favorecido. En el segundo tiempo el Rayo jugó demasiado sobre el alambre y en esta ocasión la moneda salió cara y los 3 puntos se quedaron en Vallecas, pero podía haber salido cruz como ocurriese ante el Getafe porque prácticamente en la última acción del partido Muriqui remató de cabeza. En esta ocasión el balón se fue por encima de la portería de Batalla. Ante el Getafe ya sabemos lo que pasó con el pase de Luis Milla y el remate de Arambarri. Pero no siempre va a ser todo en contra, ¿no? En esta ocasión hubo fortuna, pero Íñigo no estaba muy contento con cómo había ido el desarrollo del partido por esa circunstancia, porque el equipo hace muchas cosas bien, porque el equipo defiende mejor que el año pasado, ataca mejor que el año pasado, tiene unos balances ofensivos, defensivos muy equilibrados, está muy bien en muchas fases del partido, pero se está viendo penalizado por situaciones que a él le gustaría que estuvieran más controladas. Ahí está ahí está el problema que está encontrando el técnico para conseguir que su equipo consiga más puntos y esté mucho mejor en los partidos. Ante el Mallorca la cosa salió bien, ante el Getafe había salido mal y ahora toca pensar ya en el partido de Copa.
20 minutos por encima de las 9 de la noche, en directo. Esto es En Clave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. Vamos ahora a escuchar a los protagonistas de ese partido, de esa victoria del Rayo por 2-1 ante el Mallorca. Primero, el técnico visitante, Yago Arrasate, que estaba bastante disgustado con el arbitraje, estaba bastante molesto por ese penalti que se había señalado a favor del Rayo en una jugada que él consideraba que no era penalti, y dijo que si ese mismo árbitro hubiese tenido que pitar el encuentro de la Supercopa entre el Barcelona y el Real Madrid, ese penalti no lo hubiera señalado. Le vamos a escuchar. Este es Yago Arrasate, caliente en la sala de prensa del estadio de Vallecas. Perdón. Le escuchamos ahora sí. Bueno, primero enhorabuena por la victoria. Bueno, está claro que nos faltaba todavía escuchar a Álvaro del partido de Copa. Luego le vamos a recuperar, pero ahora sí me gustaría escuchar, si es posible, a Arrasate. Vamos a escucharle. Bueno, un día duro, derrota dura, un partido donde teníamos un plan y a los 5 minutos pues ese plan un poco cambia, ¿no? Porque nos ponemos por detrás en una situación de amplitud y de profundidad que hemos defendido mal. Nos cuesta, pues digamos, meternos en el partido. Poco a poco vamos a más, hacemos el empate y el 2-1 es verdad que nos duele mucho, ¿no? Y el segundo tiempo, pues bueno, no hemos empezado bien, poco a poco creo que hemos ido jugando más en campo rival, pero no hemos tomado buenas decisiones, sobre todo al final cuando ellos se han quedado con 10 y la idea era abrir más el campo, ocupar mejor el área, y hemos tenido algún córner, alguna situación de balón parado como la última de Muri, pero no ha podido ser. Y la jugada del penalti, pues bueno, lo que hemos visto todos, ¿no? Creo que Martín, para despejarse el balón, se tiene que parar e impulsar. Hay un ligero toque, en ningún caso le impide, es que no le impide nada a De Frutos, nada, es irrelevante el toque ese, no es en la cara tampoco, como dicen, y lo que le he dicho al árbitro, ¿no? Que si le llega a tocar hoy pitar el partido a las 8 de la tarde, no pita seguro, y lo sabe él, yo y todo el mundo. Entonces no puede haber dos criterios en el mismo deporte. No, es que, bueno, al final es un partido igualado, es un partido difícil, pero estas decisiones pues al final desnivelan la balanza también, sin desmerecer al Rayo, ¿no? Y creo que estábamos creciendo en el partido, estábamos bien, y es que no entiendo cómo se puede pitar penalti en esa acción cuando, vuelvo a repetir, es que es irrelevante. Para De Frutos es que es irrelevante, además despeja a Martín, hay un ligero toque, pero entiendo que como hay contacto el VAR no entra, pero claro, es que los árbitros no han jugado al fútbol y un central sabe que se tiene que impulsar, es que no lo puedo entender. Y todos sabemos que hoy a las 8 de la tarde no se va a pitar ese penalti. Lo sabemos aquí, en Arabia y en todo el mundo. Bueno, yo creo que lo pienso yo y lo piensas tú también, pero al final, ¿qué le vamos a hacer? Es que siempre tienen, además, ¿no? Como hay contacto, pues el VAR no entra. ¿De verdad os parece suficiente para pitar penalti en una acción irrelevante? Pero bueno, hoy soy yo, otra semana será otro, y tampoco quiero que esto sea una excusa y el Mallorca ha perdido por esto, tal, el entrenador se queja, tal. Estoy diciendo que hacia dónde va el fútbol y por qué hay dos criterios, porque todos sabemos que hoy algunas situaciones parecidas se van a permitir y se van a pitar solo las evidentes. Las grises no se van a pitar hoy a las 8. Se van a pitar las blancas o las negras, o llamarlo como quieras. Las grises no. Esta no es ni gris y se pita y no se le dice nada. Pues ya está. A eso me refería. Bueno, y eso de que los árbitros no han jugado nunca al fútbol, hombre, alguno habrá jugado, ¿no? Yo no he jugado nunca al fútbol. Eso tampoco quiere decir gran cosa. Uno puede ser un gran profesional arbitrando y no haber pegado una patada a un bote. Uno puede ser un gran profesional delante de un micrófono y no haber jugado nunca al fútbol. Ese argumento no se lo compro. Porque puedes haber jugado al fútbol y ser un desastre arbitrando, o ser un desastre comunicando, un desastre delante de un micrófono o escribiendo una crónica. Todo lo demás, estoy de acuerdo con Arrasate, la verdad. Cuando las jugadas no son claras, ¿qué tiene que ver que haya habido un toquecito y entonces el VAR no entra? Si ha habido un toquecito y está claro que ese toque no es suficiente para que haya una infracción como un penalti, para que un jugador no pueda rematar, para que un jugador no pueda... Y no hablo solo de esta jugada, estoy hablando de muchas otras que ya hemos vivido en muchos partidos en los que nos hemos quejado por los penaltis, por las acciones que le han señalado al Rayo, y porque en el otro área, cuando la jugada era a favor del equipo de Vallecas, no se señalaban. El caso es que lo de los criterios arbitrales y que el VAR estaba para ayudar, yo estoy a favor, que el VAR está aquí para hacer mejor el fútbol y sobre todo hacer mejor el arbitraje, pero no creo que esté para hacer mejores a los árbitros, porque muchas veces se esconden detrás de la decisión del que está en la Sala de las Rozas, y eso hace que los árbitros sean
más cobardes, no sean tan atrevidos, esperen siempre a que les digan A o B, perdemos mucho criterio en las acciones y claro, luego lo que vemos en las imágenes es que hay un toquecito y como hay toque y el árbitro ha señalado penalti, él ya ha considerado que esa acción era punible. Bueno, ya está. Arrasate estaba bastante cabreado y así lo hemos podido escuchar en este corte en la sala de prensa. Después habló del partido, habló de su equipo, de la primera vuelta que había sido floja, etcétera. No pensemos que únicamente habló de esto, pero en relación al partido y al arbitraje y a cómo había ido el encuentro, porque luego se centró más en su equipo, pues esto era lo más relevante. Vamos a escuchar ahora a Íñigo. Como decía antes, no estaba contento y le vamos a escuchar, no estaba contento con esos detalles que hacen que el equipo no tenga la fluidez, no tenga la tranquilidad, no tenga controlados momentos puntuales de los partidos en los que al final se decanta la moneda y en este caso fue a favor, pero en otros fue en contra. Este es Íñigo hablando además también de algo relevante, muy importante. El estado del terreno de juego. Se quejó amargamente de cómo está el césped del estadio de Vallecas. Dijo que no es digno de un equipo de primera división. Si se queja el público porque el estadio está como está, si se queja el entrenador y los jugadores de cómo está el césped, no sé qué más esperas, ¿verdad? Escuchamos a Íñigo. Es un partido que hoy hemos ganado y que lo hemos perdido durante todo el año aquí, o lo hemos empatado. A mí que hayamos ganado no me cambia la percepción del análisis que he hecho durante durante toda esta primera vuelta en los partidos que hemos jugado en casa. La última no ha entrado, el otro día entró. Seguimos cometiendo los mismos errores y seguimos teniendo las mismas dificultades. Son mínimas, nos cuestan puntos. Estamos a 5 del descenso, pero un entrenador no se puede conformar con esto. Entonces hoy que hemos ganado, lo vuelvo a decir, lo hemos ganado, pero lo podíamos haber empatado, lo podíamos haber perdido si no somos conscientes de lo que nos jugamos. Dicho esto es un porcentaje mínimo del debe que tiene el equipo porque vamos al 400% de lo que pueden dar los jugadores, pero necesitamos ayuda. Nunca hablo de los árbitros, permaneceré en ese límite y luego hablaré con Yagoba y le transmitiré mi opinión. Realmente tengo ganas de ganar, pero tengo muchas más ganas de que el proceso siga impecable, de que el proceso esté intacto, de que los jugadores puedan desarrollarse, de que adquieran su nivel, de que ganar es una consecuencia de todo esto, o por lo menos como yo veo el desarrollo del Rayo Vallecano y de los jugadores que me toca dirigir. Hoy estoy molesto porque tenemos un terreno de juego que no es digno de primera división, entonces es ahora mismo lo que me lleva a mi casa. Hemos ganado después de tanto tiempo, los jugadores han hecho un partido excelente, como no puede ser de otro modo, como lo vienen haciendo esta primera vuelta, pero lo he dicho antes, necesitamos ayuda o si no, tarde o temprano no nos va a dar. Hola Íñigo, Miguel Ángel Tejeda de Pasión por el Rayo. Decía Yagoba también que el primer gol del Rayo les ha cambiado el plan de partido. ¿Cuánta importancia le das a ese gol en el desarrollo de los 90 minutos? Es muy importante comenzar ganando, eso es una perogrullada y está clarísimo. Es cierto que hemos hecho un gol que habíamos hablado, que habíamos practicado, que muchas veces el entrenador en una pizarra y con fichas lo imagina y casi nunca sucede. Hoy ha sucedido, el día del Getafe el gol que emitimos también sucedió. Entonces muy contento porque tengo un grupo de jugadores que creen, o pienso que creen ciegamente en lo que les digo, lo ejecutan. Hoy consigo una victoria, estoy muy, muy, muy feliz por ellos, porque lo merecen, pero no os voy a engañar, realmente no estoy pleno. Sí, yo, mi valoración de esta... No me gusta hacer una valoración a mitad de temporada o cuando finaliza la primera vuelta, pero mi valoración sobre el rendimiento de los jugadores es la más alta posible. Si es un 10, es un 10. Pero creo que debemos ser todavía muy exigentes y aunque en ese 10 o 9.5 queda un 0.5, ese 0.5 este año nos está penalizando bastante más que el año pasado, porque creo que defendemos mejor que el año pasado, creo que atacamos mejor que el año pasado, creo que los partidos son más redondos, aparte de que hemos conseguido uno de los objetivos, que es estar en octavos de Conference League, pero nos está penalizando y como nos está penalizando debemos obsesionarnos con que eso no suceda, que nos hagan goles
porque el equipo rival es muy bueno, tiene jugadores muy buenos y no somos capaces de soportarlo. En ningún momento de la temporada ante cualquier rival en Vallecas he tenido esa sensación. No me he quejado del campo porque el campo no es digno. Jamás me he quejado ni de la plantilla ni de los fichajes, porque creo que el trabajo que se hace, en este caso del presidente de la dirección deportiva, es excelente, por lo menos desde que yo vine con Andoni hasta ahora. A la vista está el rendimiento de jugadores que traen, que no tienen nivel de primera división porque vienen de abajo o vienen de no dar nivel en primera división, y aquí lo consiguen. No va por ahí, pero el terreno de juego es fundamental. Nos pasó en verano con la ciudad deportiva, que tuvimos que buscar fuera, y ahora estamos en enero sin haber tocado el campo, y a mí me da vergüenza. Yo lo digo en serio, me avergüenza tener este estadio. Yo cuando hablamos de que Manuel Pellegrini dijo que eran las medidas, yo dije, bueno, ya se sabe. Pero el campo estaba perfecto. Nos fuimos a Elche, nos fuimos a Navidad, y en el prepartido de Getafe el campo no estaba bien. Entonces, no es culpable, no somos todos, pero necesitamos ayuda para que el terreno de juego esté bien, porque si queremos jugar de un modo determinado, necesitamos que el campo esté bien. No es ni un ataque, no, es una obviedad. Igual que cuando yo no estoy fino, me lo dicen, me lo decís y lo acepto. Esto es una obviedad que ha visto todo el mundo desde el partido de Getafe. El orden es justo al revés. Yo no quiero, pero el campo te obliga a alterar mis ideas, y no a mí, sino a los jugadores. Yo lo vi la segunda parte del Getafe y lo dije aquí, nos ha faltado juego. Cuando ves el partido repetido, hay una obviedad, que el balón no va bien, te sientes inseguro dentro del campo, aparte de que hay un resultado que hay que aumentar o proteger. Entonces, todo ese tipo de circunstancias hacen que tú no practiques o no lleves el juego que tú sabes hacer. No sé si es mejor o peor, pero es con el que los jugadores del Rayo Vallecano se sienten cómodos. Hoy sucede lo mismo. Empieza el partido, el campo parece estable, y cuando tú tienes que tener un control, un dominio, no sucede ni el apoyo, ni el pase, todo este tipo de situaciones. Entonces, no es que yo vaya a alterar, es que se va a dar de manera natural, porque el jugador me va a decir, Íñigo, da igual lo que me digas, yo no quiero salir señalado, yo no quiero tener riesgo, yo no quiero fallar. Entonces, no es lo que Íñigo Pérez, bajo su ego, diga, no, se juega aquí, pase lo que pase. Bueno, puedo decirlo, pero al final será contraproducente. Sí, el otro día lo comenté, y como se lo trasladé a los jugadores, ese 0,5 o esa pequeña parte que este año nos está penalizando, no es en exceso, te penaliza lo que te penaliza. El fútbol no atiende a números, ¿no? O a ciencia. Entonces, creo que hay una falta de necesidad por parte de los jugadores, porque te ves ya saciado por la Conference el año pasado, jugadores con un alto rendimiento que se habla de ellos, estás saciado, hay una falta de necesidad, y luego en alguna ocasión nos ha faltado madurez no por inmaduros, sino por crecimiento, es decir, entender que si un partido se está jugando de un modo determinado, hacer ciertas cosas, pero bueno, eso creo que es intrínseco al crecimiento del jugador. Tenemos jugadores jóvenes, jugadores inexpertos, y eso creo que me corresponde más a mí. Por eso te digo que eso es un 0,5, es muy pequeñito, pero justo este año eso es lo que nos está lastrando en momentos concretos, porque de verdad creo que el juego, fase ofensiva, fase defensiva, la energía, los datos físicos, 3 competiciones, los rivales que hemos enfrentado aquí, creo que es para estar muy orgulloso del grupo de jugadores que tenemos. Sí, es una ayuda colectiva, general. No tiene ni nombres ni apellidos, que me imagino que queréis personificar, pero es una llamada de decir, oye, hacemos muchas cosas bien como club, muchísimas, y es justo ensalzarlas porque es así, pero debemos mejorar. Igual que estoy hablando del 0,5% de los jugadores, el 0,5% que nos hace bien, debemos mejorarlo, y el campo de fútbol, el terreno de juego, para nosotros es fundamental. Después, sobre mi sensación siendo entrenador del Rayo Vallecano, para mí es un privilegio, es un afortunado. Hoy se lo decía a los jugadores en la charla previa, hay equipos que están con nuestra misma puntuación, o un poquito más arriba o un poquito más abajo, que con la misma puntuación reciben otro tipo, llamémoslo, de mensajes por parte de su afición. Nosotros hoy, si hubiésemos perdido, no hubiese pasado nada de eso, sin embargo, nos hubiesen apoyado, vosotros también. Entonces, eso es un privilegio que jamás voy a tener en otro sitio. Entonces, yo estoy encantado de ser entrenador del Rayo Vallecano, pero creo que si queremos seguir funcionando en los parámetros de excelencia, de ver hasta dónde somos capaces de llegar, de desarrollarnos como equipo y como club, necesitamos hacer bien ese 0,5%,
para no luego lamentarnos, porque es muy importante el campo. Entonces, ya que hoy hemos ganado, ya que la autoestima está alta de todo el mundo, que somos el Rayo Vallecano y lo reciben, pues lo expreso, pero por dentro estoy muy contento, estoy muy feliz por esta mitad de temporada, pero creo que es justo decirlo, que el campo no está bien y que debemos poner una solución. Íñigo, por las fechas en las que estamos, lógicamente se habla mucho del mercado de fichajes. ¿Se puede considerar el mejor fichaje la recuperación de Jorge de Frutos, su no lesión grave, lógicamente por el estado que demuestra en cada partido? Y por otro lado, me gustaría que valorases el trabajo de Carlos desde su llegada. Jugó el otro día por la izquierda y por la derecha. Buen partido también. Sí, a ver, sobre Jorge, su no lesión o su no lesión de gravedad como la de Pedro, siempre es una noticia que se recibe con ánimo y con júbilo. Entonces, una vez que está sano, Jorge, para mí, ya lo he dicho, es más un 9 que un 7, y creo que si no he hablado con él, aunque tengo relación, si el entrenador de la selección española lo ha llamado, fue cuando empezó a jugar de 9 en esa posición intermedia entre 7 y 9, es donde él hace mucho daño. El mismo gol que ha metido hoy es así. Entonces, es una muy buena noticia, es un muy buen fichaje, pero necesitamos de absolutamente todos, y en este caso Carlos, que lleva poco tiempo, pero una de las cosas que más me gustan de él es que en este poco tiempo es capaz de integrar ideas, capaz de jugar suelto, capaz de atacar, capaz de defender, capaz de coger posiciones interiores, ha hecho remates de número 9 desde el 7, es un jugador inteligente, que tiene una combinación técnica y física muy importante, y son los jugadores que a mí me gusta tener para poder desarrollarlos. Pues dice que está contento con la primera vuelta del equipo, aunque después del partido de ayer no lo demostraba, no se le veía que estaba muy serio, porque como bien empezaba en la rueda de prensa, la primera pregunta decía que en esta ocasión la fortuna sí había ido de cara, pero que eso no cambiaba el análisis de partido que hacía, considerando que su equipo tenía que prestar mucha más atención a determinados detalles y que no ocurriesen cosas como la del partido ante el Getafe o como esa misma que comentaba yo antes en ese remate de cabeza de Muriqui justo al final del partido, que te podía haber dejado pues también con otro empate y hubiese cambiado mucho la película. Está contento evidentemente porque tiene 22 puntos en la clasificación, porque está en mitad de tabla, pero considera que su equipo puede dar más, puede estar mejor y puede conseguir más puntos de los que ha logrado en esta primera vuelta. Eso no quita que está en octavos de la Conference, está en octavos de la Copa y, como digo, está en mitad de tabla en primera división. Excelente el resultado y es para estar más que contento todos, los aficionados, vosotros, nosotros que estamos en el día a día y en el seguimiento continuo de la actualidad del equipo, y sobre todo los jugadores y el entrenador por lo hecho también en esta primera vuelta, con esas 3 competiciones de máximo nivel, de máxima exigencia y con buenos resultados en líneas generales en lo que llevamos de campeonato. Ahora empezamos la segunda vuelta, vamos a ver hasta dónde le da la gasolina a este equipo para seguir haciéndonos soñar y pensar que podemos hacer cosas grandes, y lo podemos hacer en la Conference, en la Copa, y seguir ahí peleando por esos puestos intermedios de la clasificación e intentar alejarnos cuanto antes posible de los puestos de descenso. Vamos a escuchar ahora, ya hemos oído a los dos técnicos, a Arrasate y a Íñigo, vamos a escuchar ahora al debutante, a Carlos Martín. Primer partido en Liga, ya había jugado también como titular en el partido de Copa del Rey ante el Granada y lo hizo muy bien, la verdad. Este es Carlos Martín. La verdad que muy contento, ¿no? Tenía muchas ganas de estar aquí en Vallecas con nuestra gente, y bueno, más allá de la victoria, que al final sabíamos que era muy importante, contento de haberme adaptado gracias a mis compañeros lo más rápido posible y disfrutando. Sí, sabíamos de la importancia que tenía este partido, aparte de que teníamos que ganar sí o sí, también el rival que era, y bueno, como te he dicho, contento de haber conseguido el objetivo que para la afición y para nosotros era muy importante. Yo siempre lo he dicho, que donde me ponga el míster, intentar adaptarme y hacer lo que me pida lo mejor posible y a partir de ahí crecer. Bueno, la verdad que al final se decidió venir aquí, creo que es un club muy importante, ya se intentó en verano, tenía muchas ganas de poder estar aquí, creo que mis cualidades encajan mucho con lo que es el club, con lo que pide el míster, y bueno, como te he dicho, contento de estar aquí, de disfrutar y de seguir.
Bueno, al final por ciertas circunstancias se intentó, no se pudo. Disfruté mucho también de esa etapa en mi club también, en el Atlético de Madrid, y bueno, disfrutando y contento de que se haya dado ahora en este mercado para coger minutos y disfrutar. La verdad que no he coincidido con él, sí es verdad que cuando me han cambiado he visto que estaba en el banquillo, pero bueno, ahora cuando suba hablaré con él a ver qué sensaciones tiene. Total, desde ya ahora disfrutar de la victoria hoy, a partir de mañana preparar el siguiente partido que es ahí en Vitoria, la Copa, y bueno, sabemos que para el club y para la gente es muy importante, así que iremos a ganar. Bueno, al final la motivación siempre está, al final siempre hay que ganar, pero bueno, contento también de ir a Vitoria, al final hay muchos amigos allí, así que bueno, será un partido espacial. Comentar que Ratius se retiró en la primera mitad por problemas físicos, que entró Valio en su sustitución, y de eso hablaba también Carlos Martín cuando decía que bueno, que le había visto que estaba tocado pero que no había conseguido, que no había hablado con el rumano, con el lateral derecho del Rayo Vallecano, que también lleva una buena carga de partidos, igual que la lleva Leyen, igual que la llevan varios de los jugadores de esta primera plantilla del Rayo Vallecano, que como digo, pues están teniendo ese buen resultado en cuanto a puntos, en cuanto a clasificaciones y demás, pero que su técnico les pide más, igual que les pedía más en el partido de Copa después de la primera parte, que no le había gustado por actitud y por no entender cómo se tiene que jugar ese partido de Copa ante el Granada. Y me vais a permitir, con vuestro permiso, vamos a recuperar ahora la entrevista que hacíamos en la zona mixta, en exclusiva, Pasión por el Rayo Radio, hablando con Álvaro, aunque luego hubo quien la utilizó también, porque bueno, pues los micrófonos están por allí y captan las entrevistas que unos trabajan para publicarlas después en otro sitio. Esto es lo que nos decía Álvaro después del partido de Copa. Bueno, lo primero, enhorabuena por la victoria, trabajada y complicada, ¿no? Sí, al final la segunda y primera división creo que es muy pareja y cualquier detalle pues te balanza a un sitio a otro. ¿Qué le ha pasado al equipo en la primera parte? Porque no habéis estado bien. Sí, bueno, no sabría decirte, ¿no? Creo que no hemos entrado bien en el partido, creo que también el gol temprano de ellos pues nos deja tocado y no sabemos reaccionar hasta la segunda parte. Y en la segunda parte, ese cambio que ha tenido el equipo, decía Íñigo que yo creo que no ha hecho falta tampoco que dijera mucho, que el equipo ya sabía lo que tenía que cambiar, ¿no? Sí, era actitud, ¿no? Era lo único que tenemos que cambiar, el correr, el presionar. Somos un equipo que es muy intenso, que jugamos de una manera muy, muy clara y si no hacemos eso, pues se nos complica cualquier partido y cualquier rival. Y otro golito tuyo, aunque haya sido como lo hemos visto, ¿no? Es con ayuda del defensa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, al final pues cuenta igual, ¿no? Cuenta el gol y feliz por sumar otro gol, por poder ayudar al equipo y que no pare. Decíamos en la previa con el técnico que en un día complicado, ¿no? Este de Reyes, que vosotros que tenéis además niños pequeños, en una jornada especial para haber estado con ellos, ¿no? Sí, una pena, ¿no? Porque teníamos el partido de Conference que no pudimos jugar esta eliminatoria, pero bueno, intentar pues lo hemos hecho con videollamada, como hemos podido y bueno, contentos por eso, por pasar y por seguir. Y una pena el ambiente por poco público que había y porque no han estado los de Vallecas, que ya dijeron que con estos precios y además en estas fechas y demás que no iban a estar. Sí, es que el partido, todo lo que ha rodeado, pues es complicado, ¿no? La fecha es muy difícil, al final la gente pues es lógico que esté con su familia, hacía muchísimo frío también en el campo y encima venir desde Vallecas, los precios y demás, pues es más difícil, ¿no? Pero bueno, poco que decirle a ellos, siempre están en todos los campos y una pena. La última, Mallorca, hay que pensar en la Liga porque además es un rival que está con vosotros en esa posición difícil en la que o tiráis por arriba o tenéis que estar pendientes de todos los de abajo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Tenemos que aprovechar que es en casa, que viene un rival directo y jugar como hacemos nosotros, mucha intensidad, intentar quedarnos en la segunda jugada, que al final va a ser clave y a por ello. Gracias y buen viaje. Venga, hasta luego. Gracias. Pasión por el Rayo Radio, pasión por el Rayo Radio, toda la actualidad del Rayo Vallecano en Pasión por el Rayo Radio.
columna de opinión en Enclave de Franja. Cuando siembras vientos, recoges tempestades. Ya te lo puedes grabar a fuego y recordarlo, porque está claro que todo lo que un día va, tarde o temprano, termina por volver. Si desprecias a la afición del Barcelona o del Celta de Vigo, por ejemplo, te pagarán con la misma moneda. Es lógico. Si ellos no pudieron tener el apoyo de los suyos, al menos de manera organizada y profesional, como debería hacerse en una liga como la española, pues cuando tú vas a su estadio te sucede exactamente lo mismo. Ya sé que al presidente del Rayo le da igual que vayan 2, 15 o 3.000. O mejor dicho, es probable que prefiera que únicamente vayan los 55 que pueden viajar con el equipo, con derecho a hotel y con entrada para el partido. En este caso sí, por un módico precio, en habitación doble o un poquito más si no tienes con quién compartir. Quien pueda y quiera, que lo pague. Quien siembra vientos recoge tempestades. Tienes el estadio como siempre. Bajar por las escaleras sin apenas luz en muchas de ellas es de juzgado de guardia. Lo de la limpieza es harina de otro costal. Y ahora, además, también te crecen los enanos cuando Íñigo sale a decirnos a todos que le da vergüenza tener un terreno de juego como el del estadio de Vallecas. Ya tuvieron que irse de la ciudad deportiva. Tienen al resto de equipos jugando de prestado en el Virgen de la Torre. Y encima, el césped de su estadio no está al gusto de su entrenador y de sus jugadores. De nada sirve recaudar no sé cuántos millones de la Conference, no sé cuántos millones de las televisiones, no sé cuántos millones por vender a quien sea, si eso no se reinvierte en el bien común. De nada sirve recaudar todos esos millones. Deberías tener el estadio de Vallecas a capricho, pero no. Sigues diciendo que como no es tuyo, y digo yo, menos mal que no lo es. Y espero y deseo, y esto es una opinión muy personal, que nunca lo sea. Porque viendo cómo se cuidan las cosas, en 4 días nos hemos quedado sin nada. Cuando siembras vientos, recoges tempestades. Hola, soy Natalia Pablos, exjugadora del Rayo Vallecano femenino y estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. En nuestra app puedes visitar la web Pasión por el Rayo. Puedes estar al tanto de las estadísticas de tu jugador favorito o escuchar Pasión por el Rayo Radio. Descárgatela, es gratis. Pasión por el Rayo app para Android, la mejor elección para vivir a fondo tu pasión por el Rayo. Pasión por el Rayo app, hazte con ella. Estás escuchando Pasión por el Rayo Radio. Por el Rayo Radio. En clave de franja, en Pasión por el Rayo Radio, con Miguel Ángel Tejeda y Nacho Herrero. Pues camino de las 10 de la noche, en directo como siempre, en Enclave de Franja, en Pasión por el Rayo Radio. Ya lo hemos escuchado con el servidor, con Miguel Ángel Tejeda y también con Nacho Herrero, al que saludo ya. Nacho, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola Miguel Ángel, yo muy bien, con muchísimo que hablar, muchísimas cosas. Yo creo que este programa va a llegar a terminar el martes, con todo lo que tenemos que hablar. ¡Qué barbaridad! Y eso que el Día de Reyes, frío no pasaste, ¿no? No, bueno, a ver... con el tema de los niños y todo eso, hay que vivir esa magia de esos días, aparcar un poquito el tema futbolístico y quedarse en casa cómodamente viéndolo por Pasión por el Rayo Radio, que es una gente que lo retransmite muy bien, la verdad. Bueno, hace lo que se puede, ¿no? Se intenta, sí, ¿no? Y a veces se consigue, otras veces un poquito menos, pero bueno, oye, que ahí estuvimos pasando mucho frío, allí en lo alto de los Cármenes, en un campo que, bueno, ya lo hemos comentado y lo decíamos durante la retransmisión, qué pena
Qué pena de fútbol, qué pena que se carguen el espectáculo en un día bonito como ese de Reyes, que tú dices que es para estar con los niños. Imagínate, un campo lleno de críos, con las familias, regalas las entradas, pero de verdad que no termino de entender dónde quieren ir cobrándole a los abonados y cobrando 60 euros para que puedas ver un partido entre un segunda división, que además está, como el Granada, y un Rayo Vallecano que, con todos los respetos, no es ni muchísimo menos de los equipos más apetecibles así para el gran público, ¿no? Porque no es de los más grandes de la primera división. Y se vuelven locos esta gente, de verdad, ¿eh? Sí, está claro que aquí en algún momento alguien debería de poner algún límite. Creo que lo hemos hablado más de una vez. Hay gente que gana muchísimo dinero por estar en puestos federativos, en la federación, en la liga, etcétera, etcétera, que deberían de plantearse si incluso llega el momento en el que una emisión por televisión de ese partido, que además de Pasión por el Rayo Radio también se pudo ver por televisión, sí. El que quiso verlo, vamos, una pérdida de tiempo, mucho mejor escucharlo en la radio. Si es atractivo ver una retransmisión de un partido donde se ve que hay menos gente que por las calles a las 5 de la mañana. Entonces, claro, lo que dices tú, resulta que los clubes quieren sacar mucha pasta de la televisión. Pero bueno, entonces pon las entradas baratas para que se llene el campo. No, las entradas caras también para sacar mucha pasta también de las taquillas. Bueno, pues es que al final lo que hace la gente es ni por la televisión ni las taquillas. Yo me voy a la cabalgata con los Reyes Magos, con los niños, y ahí te quedas tú con tu partido de fútbol, que como tú dices, a 60 euros, una familia, dos personas adultas, 2 niños o 2 niñas, y ya te estás plantando en 300 euros, y si me dices que es un 15 de julio, te digo que vale, pero es que habiendo que haber hecho antes lo de los Reyes Magos, no vamos a decir el qué, por si hay niños escuchándonos, vamos, un tiro en el pie, claro y total. Bueno, no parece que les importe demasiado, ¿no? Y a las pruebas nos remitimos, porque aquí lo que se vende y muy bien, y lo intentan meter con calzador y a todas horas, es lo de Jeddah, lo de Doha, lo de Dubai, lo de no sé qué, esos campos espectaculares que son una pasada, porque es verdad que lo son, pero qué lástima, de verdad, que el otro día, no he estado muy pendiente, pero el otro día le estaban metiendo 5 goles al Athletic Club, hay un cambio de un jugador del Athletic y le están pitando al futbolista del Athletic. ¿En serio? Con 5 que se están llevando y estás pitando a un jugador que se va en un cambio, pero ¿esto qué es? ¿Qué fútbol estamos viviendo? Y eso es fútbol español, fútbol español por ahí lejos, a tomar por saco, que le interesa a los 4 que realmente pues están jugando ahí el ganar ese título, y enhorabuena al que se lo ha llevado, ¿no? Claro, porque al final la cultura futbolística de esos sitios a donde tú vas, tú preguntas por equipos de la Liga Española y te saben decir 2. 2,5. Y si le preguntas a alguno más, vienen a contar cualquier historia, porque para ellos no existe, el apagón es total. Y al final todo forma parte de lo mismo, del espectáculo, entre comillas, que nos quieren vender, conforme al cual estos 2 son los que deben de llevarse más dinero, porque son los que generan más a nivel internacional. El resto de los equipos, haces una liga, digamos, pues como lo hemos dicho siempre, del sexto para abajo, es un trenecito en el que si te va muy bien una temporada, como el Rayo, estás en Conference, y si te va muy mal otro año, estás en descenso, como es el Valencia, y así es. Esto es lo que se fomenta. Los primeros 200 millones el reparto de la tele, y al resto raspas, 40 millones, que ya me parece una burrada, pero que son raspas tal y como están los salarios y tal y como está planteado todo el negocio, porque aquí cualquiera y todo el mundo, yo creo que menos tú y yo, quiere un cacho del pastel, quiere un cacho de la tarta de todo ese reparto del dinero. Y aquí lo que menos importa al final del todo es el fútbol. Lo decías tú, ha pasado en Granada, pero es que venimos, y lo hablaremos ahora, dentro de 2 días, y es que va a pasar en Vitoria otra vez. Quizá no tanto, no a tal nivel, no al llamamiento de boicot, pero los socios en Vitoria tienen que pagar 20. La afición visitante que quiera ir un miércoles a las 9 de la noche tiene que pagar 35. Los niños tienen que pagar 15. Es decir, para un partido miércoles a las 9 de la noche, que el jueves tienes colegios, que es a las 9 de la noche en Vitoria, que seguramente habrá un frío parecido al que tuvisteis en Granada, es que es
absolutamente demencial. Lo mires donde lo mires, en cualquier lado del prisma que te pongas a analizar, no tiene ni pies ni cabeza. No, y está claro que se potencia que los grandes sean cada vez más grandes, pero yo ya lo he dicho otras veces y lo hemos comentado muchas veces aquí en este programa, y cada vez que tengo la oportunidad lo digo, es que ellos solos no pueden jugar. Se necesita una liga, ¿no? Se cansarían de jugar todos los fines de semana uno contra el otro continuamente, ¿no? A nadie le interesaría ya un Barcelona-Madrid ni un Madrid-Barcelona si cada fin de semana se están enfrentando. Entonces necesitan que esté el Celta, necesitan que esté el Alavés, el Rayo, el Sevilla, el Betis, necesitan que estén todos los demás equipos. Vamos a igualar esto. No te digo que evidentemente no les des a ellos la parte del pastel más grande, pero no se lo des todo. O sea, al final lo que no puedes hacer es darle todo a ellos y a los demás lo que sobra, y después decir que es que el Rayo le ha empatado al Real Madrid y están tan contentos. Evidentemente, como si ganamos una liga, como para no estarlo. Sí, o ya si te pones en ese, como si ganas una copa, que sería algo extraordinario. Imagínate. Pero vamos, solo hay que pensar y ver lo que dices tú, a gente del Athletic Club en ese sitio siendo pitados, o como pasó hace 2 o 3 años con Osasuna y con Mallorca, que llegaron a finales de Copa del Rey, que estaban los estadios vacíos. Este es el fútbol que nos pretenden vender, el fútbol competitivo, en el que según ellos pues está potenciando la marca España, y yo lo que veo es justo lo contrario. Yo siempre lo digo, y con quien sea lo hablaré, yo no hablo de datos, yo no hablo de espectadores, no hablo de cifras de millones, hablo de las sensaciones del fútbol. Y tú ves que, por ejemplo, en la Liga Italiana un año gana el Nápoles, otro año gana la Juve, otro año gana el Inter, otro año gana el Milan, y así pasa con 5 o 6 equipos, y todos son más o menos, tienen posibilidades de ganar. Aquí hay 1, 2, 3 a lo sumo. Y ya si te vas a Inglaterra, vamos, la locura es total. O sea, te puede ganar el Arsenal, te puede ganar el Manchester City, te puede ganar el Chelsea, te puede hacer una muy buena temporada, una muy buena liga otro equipo, como un Newcastle, como un Aston Villa. Pero es que eso aquí es que es imposible, porque es que, bueno, estamos viendo, los futbolistas se marchan todos a la liga inglesa, y estamos viendo cómo, pues fíjate, del Atlético de Madrid acaban de vender a Conor Gallagher al Tottenham. Si es que es normal. Claro. Si es que donde está la pasta y donde está el espectáculo ahora mismo es ahí. Aquí estamos tiesos, y claro, quieren sacar el dinero, lo quieren sacar a la gente, pero lo quieren sacar, claro, a punta de pistola, porque ya está visto que si lo piden nadie se lo va a dar, nadie con 2 dedos de frente, vaya. No, y además que lo que decía antes, ¿no? Que al final te cargas tu propio espectáculo. Si tú tienes unos estadios llenos a reventar todas las jornadas, porque pones precios populares, porque lo que tú vendes a través de la televisión para todos los demás es una maravilla, el ambiente, el colorido de cada estadio, ver todos los partidos con las gradas llenas, es que no tiene punto de comparación. O sea, ya no hablo solo de lo romántico, que es lo que yo defiendo y por lo que peleo y lo que a mí me gusta, ¿no? Recuperar el fútbol de toda la vida, el fútbol de bocadillo, y el fútbol de ir con la familia y de estar todos juntos y disfrutar de un espectáculo deportivo. Pero si tú te vas al plano económico, al empresarial, ¿pero qué estáis haciendo con esto? Es que no termino de entenderlo, soy muy malo para esto, no lo entiendo. Y es que es semana tras semana tras semana, y se ve que lo contábamos en pasionporelradio.com, la asistencia a los estadios sigue bajando. Desde la liga se sigue diciendo que se sigue aumentando, pero por lo menos en Vallecas esos datos no son así, y la gente los puede comprobar, porque semanalmente o cada 15 días damos la asistencia al estadio, calculamos la media, y se ve con respecto a años anteriores. Y fíjate que el Rayo ha crecido, que no estamos hablando ya del Rayo ascensor, que subía, bajaba, que había 6.000, 7.000, no, es que en el Rayo ya hay cada vez una masa social cada vez más importante, más fiel al equipo. Pero es que aún así te estás plantando en eso, en que todos los días hay 2.000 asientos en Vallecas vacíos, y el otro día en Granada 18.000, y la gente que estuviera viéndolo por la televisión diría, pues si a la gente de la propia ciudad no le interesa, yo que estoy en la televisión, pues cambio de canal y veo otra cosa, y ya está. Me cojo un libro y me pongo a leer, y que se queden con su espectáculo, ¿no? O me pongo la radio y lo escucho por la radio mientras hago otra cosa que es mucho más interesante. Vamos. O sea que al final, bueno, entrando en lo deportivo y precisamente en ese partido de Granada, ¿cómo te deja el cuerpo esa victoria del Rayo, en la que, bueno, pues tuvo que echar mano ya de la segunda parte, poner las cosas firmes, porque el partido, como nos ha pasado ya en otras eliminatorias, se ponía malo desde el principio?
Sí, porque el Granada salió con todo, nosotros salimos a verlas venir, dormidos, sin intensidad, sin, de lo que dijo Íñigo, lo que era tan peligroso, sin actitud, pensando que íbamos a ganarles al Granada con la gorra, y a día de hoy ya en el fútbol hay poco de esas circunstancias. Una primera parte horrorosa, horrible, de prácticamente en todas las líneas. Y tras el paso por vestuarios, pues el equipo cambió, y sí que es cierto que al final en análisis se puede resumir un poco en pues que has tenido tres goles pues de pura chiripa, de rechaces, de rebotes, de le pega uno, se la come el portero, ya. Pero bueno, pero hay que hacer las ocasiones, hay que tirar a portería, y el equipo se le vio, sí que es cierto, con otro ánimo, con otro espíritu. La lástima es esa. La lástima es que tengas que esperar al minuto 46 para meterte en un partido cuando se supone que es una competición que estás a día de hoy, o incluso si nos remontamos al partido del Granada, estabas apenas a 5 partidos de llegar a una final. Yo no veo un mayor incentivo para un futbolista de decir, es que estoy a 5 partidos de una final, y es que una final ya sabemos el caché que supone. Entonces, bueno, pues partido que Íñigo mezcló titulares, entre comillas, con suplentes, dando oportunidad a jugadores que disputan menos minutos habitualmente en Liga, pero al final pues ves un poco los goleadores y son más o menos los de siempre. Alvarito, Pedro y en este caso Ratiu, que le quitaron el gol por ser en propia puerta, pero bueno, más o menos el Rayo que se sigue encomendando, digamos, a esa unidad A que le funciona muy bien, y que de vez en cuando pues se le va añadiendo algún jugador de la unidad B, pues como ha pasado en muchas ocasiones, con Pacha, Trejo también hizo un buen partido, Carlos Martín que entró por primera vez, pues bueno, pues yo creo que poco a poco, como dice Íñigo, sigue girando la rueda, y le dimos la vuelta por tercera remontada en Copa al marcador. Y me sorprende más el tema actitud en un partido con un rival como este de segunda división ya, porque te puede sorprender el Juncos cuando dices, bueno, tengo 90 minutos para darles un bailecito si hace falta, con todo los respeto, ¿vale? Y entendiendo que hay muchísima distancia entre un equipo y otro. Te puede sorprender un Ávila porque dices, bueno, estos son de primera ref, o te toca un equipo de segunda ref, y bueno, todavía están lejos de ti, pero ya un Granada, ya un equipo de segunda división, no, es que desde el primer minuto tendrías que estar enganchado para decir, oye, me voy al descanso con un 2-0 y se acabó, y a pensar ya en la Liga, ¿no? Sí, es casi como prefiero descansar la segunda mitad que la primera, es cierto, y lo que dices tú, y todavía el argumento va más allá, es que el Granada, porque está en la situación en la que está, y porque la pelotita de Álvaro García se va colando ahí en ese bosque de piernas, pega al final en el tobillo de uno y cambia la dirección. Pero y si no hubiera entrado ese gol, yo no tengo todas conmigo de que el Rayo hubiera podido remontar el partido al Granada tan fácil como consiguió, después del hecho del gol psicológico de nada más salir del vestuario, el Granada verse 1-1. Entonces, lo que dices tú, contra el Juncos, contra el Ávila, con todos nuestros respetos, está claro que, bueno, 99 de cada 100 veces el Rayo le da la vuelta al partido. Pero es que estás hablando de equipos ya de segunda división, y un equipo como el Granada que hace un par de años estaba en primera. Es que no puedes permitirte esos 45 minutos de relajación total. Tienes que salir a por todas, y como tú dices, oye, si liquidas el partido en la primera mitad, pues a descansar en la segunda, y ya pensando en el partido contra el Mallorca. Es que es así. Porque ya te había pasado, que ya teníamos la experiencia del partido con el Sporting, en segunda división también, vas al Molinón, mucha ilusión, muchas ganas, veníamos del subidón de decir, esta competición nos encanta, queremos llegar lejos, y llega el Sporting y te elimina, y entonces te quedas con cara de decir, bueno, sí, tenemos muchas ganas, pero es que si no le ponemos toda la intensidad que le pone un equipo de segunda división, no podemos llegar muy lejos. Eso es, al final, oye, por fútbol te pueden ganar cualquier equipo equipo puede tener un día bueno o un día malo, eso es innegable, pero la actitud, el hecho de que haya un jugador del Granada que se regatea a 4 jugadores del Rayo, chute, y en el rechace absolutamente nadie se mueva, es imposible. Esas son cosas que no se deben permitir en primera división. Obviamente todos podemos tener malos días, afortunadamente se corrigió, por lo tanto, pues bueno, pues el error ahí queda, sobre todo para que nos sirva de aprendizaje. Bueno, pues ya lo hemos comentado, siguiente viaje, porque podía caernos un equipo de primera división, como así ha sido, y podía haber caído
en casa, pero no tenemos suerte con eso y vamos a tener que esperar ya a la siguiente eliminatoria, ya en cuartos, cuando eliminemos al Deportivo Alavés, por ejemplo, a recibir a cualquier equipo en Vallecas. O si no, mira, voy a ser mucho más ambicioso. Jugamos contra el Madrid en el Bernabéu, les ganamos y las semifinales nos las garantizamos ya con un partido por lo menos en el Estadio Vallecas. ¿Qué te parece? Sí, porque eso que tú comentas no lo ha contemplado el tema del sorteo, el hecho de que te puedan tocar en cuartos de final donde ya no hay exención ninguna, te pueda tocar jugar a partido único en el campo del Madrid o en el campo del Barcelona o en el campo del Atlético de Madrid, lo cual es algo vamos, justísimo. En el sorteo de la Copa es tremendo. Sí, sobre todo porque ellos vienen les han regalado unas rondas, luego en las siguientes entran ya con equipos de categoría inferior, mientras los demás se van eliminando entre ellos, y además lo que tú dices, llegamos ya al cuerpo a cuerpo y te puede tocar a eliminatoria única, a un único partido, a jugar contra el Barcelona en el Camp Nou. Oye, pues sí, todo muy justo. Está clarísimo, sí. Sí, a ver, al final es lo que dices tú, cuando ya empiezas a meter condicionantes, exenciones, y lo que intentas es que la supercopa, super clásico, ya no sé cuántos super le van a meter, solo estén presentes Madrid y Barcelona, porque si no se te va a venir abajo el chiringuito. Pues esto es lo que pasa, que tienes una Copa del Rey muy bonita, muy ilusionante en las primeras 2-3 rondas, porque son todos contra todos, a darnos todos de porrazos, contra equipos de preferentes, contra equipos de regional, contra equipos que están en primera ref y que tienen un gran nivel, y de repente descubrimos y nos sorprenden muchos futbolistas, pero llega el momento en el que, entre comillas, entran los grandes y se vuelve todo ya un poco una verbena. Es como decir, pues los grandes con los pobrecitos que nunca van a tener la opción de jugar contra el Madrid, cosa que me parece muy bien, pero es que siguiendo esa lógica, cuando ya le toque al Madrid o al Barcelona jugar contra los pobrecitos del Rayo, habría que pensar que los pobrecitos del Rayo también deberían de tener ilusión por poder llegar a una final. No sé, es algo tan ilógico que otra vez siento mirar hacia las Islas Británicas, pero allí hay una copa que se juega a sorteo puro desde la primera eliminatoria, da igual donde te toque, casa o fuera, incluso han quitado el tema del replay, se juega a penaltis ya, y te puede tocar un rival, un Manchester United, Manchester City en la primera ronda, y se acabó para los dos la Copa ese año. Claro, porque allí no, aquí sí, aquí está todo enfocado a tener una final Real Madrid-Barcelona, no nos engañemos, y es que es lo que se está buscando, es lo que se pretende, es lo que les encantaría a los de la Federación, a los de la Liga y a todo el mundo, es que es así, lo que pretenden es que haya, y si no puede ser un Barcelona-Madrid, que sea un Barcelona-Atleti o un Atleti-Real Madrid, y se acabó, y si alguien se cuela de rondón, pues bueno, por ahí está, y que tenga también su gloria en unas semifinales, pero lo que interesa es que los grandes estén ahí, que vuelvan a estar otra vez, igual que han estado en la Supercopa, que estén en la Copa del Rey, porque es lo que vende, es lo que les llena los bolsillos, es lo que a ellos les encanta, estar en esos partidos, sin pensar que los demás tienen esa ilusión por llegar y a los que no se está tratando con igualdad desde el primer minuto, y es así de sencillo. Y volvemos otra vez al argumento inicial, o sea, ya tienes una Supercopa en la que ya sabes que se va a enfrentar Madrid y Barcelona. Pero ahora también en la Copa del Rey también quieres que se enfrenten el Madrid y el Barcelona. Sí. Y en la Liga, por supuesto, hay que potenciar a los dos grandes equipos, que son los que dan espectáculo y te dan proyección internacional. O sea, los 200 millones para el Madrid y otros 200 millones para el Barcelona. Bueno, es que al final lo que pasa es que es eso, al final monopolizas el fútbol en dos equipos, al resto les das las raspas, y para que, como tú dices tú, un equipo llegue a una semifinal o a una final de Copa del Rey, pues como ha podido pasar con el Betis, Osasuna, Mallorca estos últimos años, tiene que hacer una competición excelente de matrícula de honor, eliminando, pues como le pasó al Athletic Club aquel año, eliminando al Barcelona primero, después al Madrid a doble partido, y tienes que tener unos futbolistas que estén en un estado físico increíble, que no se te lesione nadie, porque es algo que, vamos, nunca sueles hacer, ganar a estos rivales, y al final ese es el camino que te proponen. Estamos ya en estos octavos de final de Copa del Rey, y ves un poco esos equipos y ves que más o menos tienen el camino despejado. ¿Por qué? Pues porque van a tener que jugar una competición a 1 o 2 partidos. ¿Qué ha pasado para que la Copa del Rey se haya puesto así? Porque el acceso a esa Supercopa, donde hay 50 millones y se reparten 8 o 10 millones, y eso pues ya los grandes
cuando hay pasta de por medio sí les interesa. Si no hubiera premio económico, probablemente estaríamos hablando de otra cosa. Claro, y utilizarían a los jugadores del filial. Eso es. Y estaríamos hablando de una competición que no les interesa y que la tiran. ¿Te acuerdas cuando otras veces se decía el Madrid y el Barcelona tiran la copa porque no les interesa, porque no les mola? Claro, últimamente sí les mola, porque además se la ponen, vamos, en bandeja, en bandeja de plata, ¿eh? Los 8 o 10 millones que se ha llevado el Madrid por jugar la final y los 8 o 10 millones que se ha llevado el Barcelona por eso, pues es el sueldo de un futbolista o el sueldo de una sección. Obviamente, pues los clubes no son tontos. No, claro. Y ahora ya no interesa tirar la copa, pues como pasó en aquellos años al Madrid, jugando en Cádiz o jugando contra el Alcorcón o en Toledo o en Eibar. Bueno, hay muchísimos ejemplos de lo que dices tú, de Madrid y Barcelona, cuando la Supercopa se jugaba aquí en España, que no se repartía esa pasta, pues el Madrid y Barcelona, la Copa del Rey, pues era lo que menos les interesaba. Claro. Bueno, pues a nosotros sí nos interesa porque nos gusta, porque nos mola, porque es nuestra competición, la que hemos venido acariciando desde hace ya unos cuantos años en esta casa, en Pasión por el Rayo Radio, y va a seguir siendo así, aunque ahora tengamos los ojitos también en la Conference, evidentemente, pero la Copa del Rey es la copa para nosotros y nos toca el miércoles viajar a un campo bonito también, en el que me encantaría que hubiese ese ambientazo que bueno, pues encontramos siempre en los estadios del norte, pero que con lo que decíamos de lo de las entradas, vamos a ver cómo está, y ese Deportivo Alavés Rayo Vallecano para los octavos, que da pase a cuartos de final, que ya estamos hablando de palabras mayores, y que espero que sea un auténtico espectáculo. O va a ser así, va a ser un espectáculo, por lo menos aquí en esta casa lo vamos a vivir así, como dices tú. Viajaremos, lo podemos contar ya, ¿no? Viajaremos para ofrecer el partido y al final lo que esperamos es eso, que la gente del Rayo, poca o mucha, se anime y dé buen espectáculo, que la gente del Alavés, poca o mucha, se anime y esté presente allí en Mendizorroza. Yo creo que en los últimos años octavos ha sido el límite para nosotros, hasta esa semifinal en Sevilla. Las otras rondas han sido octavos, Girona, Real Sociedad, y la anterior ya fue Gijón, que la has comentado tú. Sí. Así que esa ha sido la criba, y ojalá podamos vivir y disfrutar de un pase a cuartos, que sería pues eso, pues estar a 3 partiditos de una final. ¿Qué partido esperamos ahí? Pues yo creo que va a ser un Alavés muy intenso. Ya vimos en el partido que jugamos aquí en Vallecas cómo tienen las ideas muy claras, cómo buscan transiciones rápidas con sus jugadores que son letales arriba. Aquí el partido se resolvió, si la gente lo recuerda, con un gol de Alemao en el último minuto, en un balón colgado precioso de Pep Chavarría, y yo creo que va a ser un partido muy parejo, va a ser un partido con mucha intensidad. Vamos a ver qué tal recupera el Rayo, porque jugando domingo 2 de la tarde pues es complicado, tiene poco tiempo de descanso, y también vamos a ver qué climatología nos espera, porque daban lluvias y eso siempre hace que el césped esté un poquito más pesado y siempre sea un poco más favorable a los equipos de allí, que lo tienen más asimilado. Pero yo creo que Íñigo, salvando el tema del centro del campo, que hay bajas importantes, pues va a tener un 11 yo creo que bastante reconocible, y ojalá que podamos dar ese pasito para estar en cuartos de final. Y sí, podemos confirmar que estaremos en Mendizorroza. También hemos pedido la acreditación, evidentemente la tenemos confirmada por el Deportivo Alavés, por lo tanto Pasión por el Rayo Radio, pues que va a estar como los últimos años en todos los partidos. No nos hemos perdido ni uno de la Copa del Rey, y espero que siga siendo así este año, y que el del Alavés sea pues uno más en el camino de este Rayo Vallecano hacia pues rondas más definitivas, como esos cuartos, y quién sabe qué vendrá después, ¿no? Le hacemos ojitos a la Conference, pero a nosotros lo que nos gusta de verdad es esto, es la Copa, y nos quedamos ahí con ese regusto amargo de esas semifinales. Yo quiero volver a estar en unas semifinales y clasificarme y llegar a una final, y por qué no, puede ser este el momento. Bueno, pues lo contaremos todo en pasionporelrayo.com, y bueno, pues como digo, en la radio vamos a intentar estar en todo momento con ese partido entre el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano. No sé si de la Copa algo más, y vamos ya con lo de la Liga, que todavía nos queda tajo por aquí, muchas cosas que contar.
Sí, porque ayer se pusieron a dar titulares ahí a troche y moche y madre de Dios. Nada, de la Copa poco más, el equipo entrena mañana, rueda de prensa mañana por la mañana de Íñigo antes de viajar. Recordemos que con esta iniciativa que ha hecho el club viajan en el día y vuelven prácticamente en el día, así que bueno, pues ganan ese pequeño descanso porque es que volvemos a estar en el calendario, parece el día de la marmota, jugar miércoles, domingo, porque el domingo volvemos otra vez con otro viaje por medios a jugar en Vigo. Así que bueno, en principio para la Copa parece que no llegarán ni Unai ni Luis Felipe, al que hay que sumar también Ratiu, que vimos que se lesionó ayer. Bueno, pues eso será el miércoles, como decimos, en Mendizorroza a las 9:00 de la noche, y después llega el partido de Balaídos, llega el partido del Celta, en el que hoy hemos conocido, y así lo hemos contado en pasionporelrayo.com, que el Celta no va a poner a disposición de los aficionados del Rayo Vallecano, es decir, a disposición del Rayo Vallecano, entradas de visitante para zona visitante en Balaídos, en respuesta a lo que ocurrió en la primera vuelta. Y decía yo pues que, oye, tiene su lógica, ¿no? Cuando tú siembras vientos, pues recoges tempestades. Cuando tú haces algo, lo normal es que te respondan con la misma moneda. Ya está. Sí, lo lógico es eso. Lo todavía incluso más lógico sería que el tema de las entradas para las aficiones no dependiera de los clubes y no dependiera, digamos, del carácter, pues no sé si decir despótico o autoritario de quien sea, de decir no voy a dar entradas, o no por ninguna razón. Es que ya no tengo ni que explicar ni que estoy en obras, ni que no tengo un estadio que sea propio, ni que depende de la Comunidad de Madrid, ni que no sé qué. Es que como en la Conference, siempre recurro al mismo ejemplo: entradas visitantes a determinado precio, X número de entradas, un tanto por ciento, punto, y se acabó. Y usted, llámese Betis, Rayo Vallecano, Celta de Vigo, como quieras que te llames, búsquese las habichuelas, prepare la grada visitante, y si no la tiene preparada, pues sanción para usted, y aquí paz y después gloria. Claro. Al final, los perjudicados, ¿es el presidente o el máximo accionista del Rayo? No. ¿Es el presidente o el máximo accionista del Celta de Vigo? Tampoco. Al final, siempre los perjudicados siempre son los mismos, que son los aficionados que, si querían ir a Vigo a disfrutar de la ciudad, a disfrutar del partido, pues no van a poder. Y como dices tú, pues no pudieron los aficionados del Celta disfrutar del partido aquí en Vallecas, aunque sí lo hicieron, pero de otra manera, claro. Creo recordar que la Federación de Peñas del Rayo Vallecano contribuyó a que la Federación de Peñas del Celta pues tuviera entradas en esa zona cercana a esa venta, pero bueno, claro, digamos que el Celta es algo, entre comillas, más profesionalizado el tema de la venta de entradas, porque tienen venta online, y bueno, es a lo que ahora mismo pues se puede recurrir la gente, si no ya por el módico precio, creo que lo has comentado tú, 275 euros un vuelo charter más entrada, me parece una burrada, pero oye, si hay gente que se lo pueda permitir, pues allá cada cual. Bueno, pues eso, que el que quiera invertir en ese tipo de viaje, pues bienvenido sea. Está claro que cada uno con su dinero y lógicamente con su tiempo, pues hace lo que considera bien, ¿no? Y yo ahí no me voy a meter, porque cada uno pues toma las opciones que puede tomar. Lo que sí me parece curioso es que no haya entradas para visitantes, y sí haya entradas para visitantes que viajan con el equipo. Eso sí me parece curioso, la verdad. Sí, curioso es, y pues si alguien quisiera preguntar, pues todavía la pregunta sería ¿de dónde salen esas entradas? La verdad es que no lo sé, lo desconozco totalmente, pero que a verlas haylas, porque las está ofreciendo, ¿no? Así es, y no ofreciendo, no, y vendiéndolas. No es ofrezco esto gratis, no. El pack incluye el vuelo, el hotel y la entrada. Entonces, bueno, pues me imagino que si alguien quiere preguntar al Rayo, o si hay alguien de la Liga que quiera, que nos esté escuchando, que puede ser, pues a lo mejor le interesa preguntar al Rayo de dónde salen esas entradas. Si no nos escuchan en directo, luego en el podcast lo pueden escuchar, sí, en Spotify o en ebooks, en cualquiera de las plataformas, en el resto pueden YouTube, escuchar el programa perfectamente. Y si no, pues nuestros oyentes seguro que alguno se lo puede hacer llegar a quien corresponda, para que sepa de qué hablamos aquí, qué es lo que pedimos. Un fútbol popular, un fútbol justo, un fútbol en el que se prime a la afición, es decir, un fútbol totalmente contrario a lo que venden ellos y lo que trabajan
trabajan ellos. Así es. Sí, el mensaje que se está mandando es si usted tiene 300 euros para gastarse en el fútbol, puede ir al fútbol. Sí. Si usted solo tenía pensado gastarse 50, por ejemplo, en la entrada más ir en coche, usted no puede ir al fútbol. No. Bueno, pues ese es el mensaje. Si quieres la entrada y compartir el viaje con 4 amigos para que te salga más barata la gasolina, Nada. tú no interesas. Nada, fuera. Tú No fuera. interesas. Bueno, pues no sé si de primer equipo algo más. Ya hemos hablado largo y tendido de Copa. También ese partido, bueno, sí, el partido con el Mallorca, que bueno, pues Íñigo no estaba muy contento con el rendimiento del equipo. Lo dijo un poco a medias, sí, pero no. Había cosas, detalles que no le gustaban. Luego ya se metió más a fondo con el tema del césped, pero sí que de principio noté esa entrada en la rueda de prensa diciendo: el resultado no me cambia el análisis. Y el análisis es el mismo que el de los partidos anteriores. Y ya sabemos que los partidos anteriores no estaba muy contento con cómo había ido el partido después de lo que había pasado con el Getafe y cómo pudo haber terminado con el Mallorca. Pues evidentemente el resultado de ese análisis del técnico no era el de estar muy contento, ¿no? No, desde un punto de vista rayista, me alegra que al final el final fuera 2-1 para el Rayo Vallecano, porque al final son 3 puntos muy importantes, pero desde un punto de vista periodístico no rayista, me hubiera interesado saber qué habría dicho Íñigo Pérez si hubiera salido a rueda de prensa, si Vedat Muriqi hubiera marcado el 2-2, porque era una ocasión más clara que la que tuvo para el 1-1. Sí, era una clarísimo. ocasión clarísima. O sea, solo había que poner la cabeza y rematar a portería. Porque es lo que tú comentas, es que el análisis es el que se ha hecho en todos los partidos anteriores. Es que es un balón al segundo palo y te lo remata el tío que mide casi 2 metros. Es que no puede rematar ese balón. Yo sé que es un tío corpulento, yo sé que es un tío fuerte, que te va a dar. Tú tienes que utilizar tus armas y estar atento y saber que el balón va a ir ahí, porque igual que pasó con el Getafe con Arambarri, el balón sabemos todos desde el primer minuto que va a ir ahí. Y lo ha pasado al Rayo en multitud de ocasiones y lo estamos viendo una y otra vez, y eso es lo que a Íñigo le llevan los demonios. Él, yo creo que está contento con el rendimiento, con el sacrificio que hacen los futbolistas, con cómo prega el equipo, con cómo se repone a tener una plantilla entre comillas corta para jugar 3 competiciones, y como dice él, mandando un mensaje de seguro, aquí nadie nos ayuda. O sea, yo creo que el mensaje es clarísimo. Sí, sí. El mensaje es, bueno, es que tenemos a De Frutos haciendo la temporada de su vida, Álvaro García teniendo la temporada de su vida, pero es que no hay un delantero como tienen otros equipos, por ejemplo, sin ir más lejos, el Mallorca, que te mete, el tío lleva ya en 19 partidos, lleva 11 goles. Es que al Rayo actual le sumas 11 goles más y estás hablando de un equipo que está de mitad de tabla muy para arriba, háblese de Español, Betis, etcétera, etcétera. Sí. Con lo que hay, pues el Rayo está haciendo lo has dicho tú, una dignísima temporada, octavos de Conference, octavos de Copa, 10º en Liga. Ahora mismo, si no me fallan las cuentas, creo que son 5 puntos sobre el descenso, lo cual, el que diga lo contrario miente. Si te presentan un folio a principio de año y te dicen en enero vais a estar así, hay nadie que no lo firme. Yo lo firmo, claro. Entonces, sabe lo que está haciendo el equipo, sabe lo que está haciendo el milagro, pero no quita que llega la última jornada, el último minuto del tiempo de descuento y te vuelven a hacer exactamente la misma jugada que te hizo el Getafe y te hizo antes el Español y antes el Sevilla y antes y es así. Entonces, creo que Íñigo es un entrenador muy metódico y para el cuerpo técnico, bueno, pues ves cómo trabajan analistas, entrenadores, en las conversaciones que tienen. Y estas son jugadas que se hablan y se dicen, cuidado los balones colgados al segundo palo a Muriqi. Pues allá fue el minuto 96 y nos la hicieron. Y no entró, pues por puro milagro. Más allá de eso, como dices tú, conforme fueron contestando a las preguntas, no le quedó más remedio que decir que sí, que está siendo una temporada excelsa de todos sus futbolistas y también, por qué no decirlo, también de él como cuerpo técnico. Sí, porque otra cosa yo creo que sería injusto también cargar mucho las tintas sobre los jugadores por la temporada que están haciendo, teniendo 3 competiciones, como decimos que tienen, y estando clasificados además directamente para octavos, pasándose los 16avos de la Conference, metidos en octavos de Copa,
en mitad de tabla en la liga, que le gustaría a Íñigo ese 10 en vez del 9,5, evidentemente, pero luego te quedas también con esos mensajes de necesitamos ayuda, necesitamos jugadores, que él tampoco abiertamente lo dice, pero necesitamos más plantilla, necesitamos un delantero que meta goles, porque Alemão, bueno, pues no ha metido goles y además está lesionado, y necesitamos, Randy Enteca evidentemente no es ese goleador, Raúl de Tomás estuvo y tampoco, entonces necesitamos ese goleador que meta los goles y que sea un Muriqui, que sea un Budimir o que sea un jugador de ese corte, ¿no? Y luego, cuando ya dice lo del terreno de juego, que le da vergüenza el estado del terreno de juego del estadio de Vallecas, que no es digno de primera división. Eso se lo han dicho los jugadores también, ¿eh? Eso los jugadores al técnico se lo han dicho en el vestuario, porque él mismo decía, claro, es que los jugadores a mí me van a decir, sí, tú pídeme que jueguen cortito, pero yo no me voy a arriesgar. Yo pego el patadón arriba y me quito encima el problema que tengo. Claro, porque al final el que sale en la foto si se equivoca es el futbolista, no el entrenador. ¿Es Leyen o es el otro? Claro. Y lo vimos y lo verías tú en el partido. Mendy tiene 2 o 3 jugadas en las que está a punto de resbalarse con Muriqui haciéndole la presión. Viene un poco al hilo de lo que viene pasando siempre cada invierno en el estadio de Vallecas. No es algo nada nuevo. Todos los veranos pasan en la ciudad deportiva, todos los inviernos pasan en el estadio. La gente lo puede mirar. Año 2024, año 2023, año 2022, todos los años es exactamente la misma situación en el mes de invierno. ¿Por qué? Porque hay un replantado de césped que, entre comillas, es para un césped de invierno más frío, que aguanta más, pero digamos que el estadio de Vallecas tiene una peculiaridad, que es en esa zona de la sombra, no da nunca el sol. Además, viene de disputarse la San Silvestre el día 31, que ahí pasa maquinarias, ahí pasa sobre el césped todo Dios, pasan miles de corredores, pisan el césped, entran, se hacen fotos, entra maquinaria para montar, para desmontar, entrena al día siguiente, y lo ha dicho Íñigo en la rueda de prensa, y ya el césped no está bien, y eso ya se sabe por qué es, por la San Silvestre. Juegas contra el Getafe, vienen después días que ha hecho un frío tremendo, con heladas horribles, ha nevado hasta en Madrid. Y esto, que en cualquier otro club y en cualquier otra instalación, digamos, de nivel 5 estrellas, te cierran el techo, te ponen unas bombillitas, unas lámparas para cuidar el césped, lo miman como si fueran pues plantaciones de otras sustancias, no voy a decir nombres, pues eso es lo que se hace en la gran mayoría de equipos de fútbol de primera división, cuidar el césped como si fuera lo más sagrado. Aquí lo ha podido ver la gente cuando haya querido, porque por el estadio Vallecas se puede ver desde fuera en cualquier momento. No se ha puesto absolutamente nada, ni una lona, ni una lámpara, nada. Bueno. Nada. Luego el trabajo de jardinería, yo no sé de jardinería, no soy jardinero, y dirán los expertos que el césped está muy bien cuidado y le ha entrado un hongo o lo que sea. Tendrán la excusa que sea. Pero cuando te pasa todos los años, no es por una cosa puntual, es por sistema, porque tienes una dejadez de club, y es lo que acabas de comentar tú. Íñigo ve que sus jugadores y ellos mismos dan un 9,5, no son perfectos, no llegan al 10, pero es que miras de puertas para fuera del vestuario, y es que la nota media que le pones para fuera al club, yo sinceramente de 3 no le paso, ¿eh? Es que muchas veces Íñigo se muerde la lengua. Evidentemente él no lo va a decir, pero sí dice las peculiaridades de este club, con lo que tenemos, va dejando esos mensajitos que quizá para la mayoría pasan desapercibidos, pero para los que estamos aquí en el día a día, para los que llevamos tantos años viviendo la realidad del Rayo Vallecano, sabemos claramente, meridianamente, qué es lo que está intentando decir, qué es lo que dice y a qué se refiere cuando dice esas cosas de hay que entender que lo que está haciendo esta plantilla, lo que está haciendo este equipo en este club, con lo que tenemos, es que está claro, ¿no? Sí, además todavía voy un paso más allá. Si no fuera este club, trasladamos a plantilla y cuerpo técnico, lo trasladamos, yo que sé, por ejemplo, se me ocurre Elche o Español o Villarreal, el equipo estaría muchísimo más arriba de lo que está ahora mismo, porque cada día, y lo dices tú, cada minuto, cada segundo tienen que lidiar con situaciones que no son ni medio normales para un club de primera división. Desde que no haya detergente o no haya toallas, y de esto saben mucho la gente del Lech Poznan, a como que no haya calefacción, que no haya agua caliente, como han comentado nuestros compañeros de Mata Gigantes en buena parte de las instalaciones de la cantera, o que un césped de primera división donde se juega cada 15 días,
pues no se tengan los cuidados específicos porque, y ahí ya puntos suspensivos. Podemos especular por las razones. A mí se me ocurre la primera, porque no se quiere gastar dinero en jardinería. Y siempre digo lo mismo, el Rayo Vallecano es un club que no quiere gastar dinero. Y a los hechos me remito, para fichajes, para instalaciones, para personal, para tienda, para merchandising, para venta de entradas online, lo que sea. Le pones cualquier cualquier sujeto y te vale el verbo para todas las frases. Entonces el Rayo Vallecano, con la empresa de jardinería con la que tenga, insisto, yo no soy jardinero, no sé lo que le pasa al césped, pero cuando te pasa el año 2026 puedes decir, uy, mala suerte. Pero cuando te pasa el 25 y el 24 y el 23 y el 22 y el 21, pues obviamente la gente no es tonta. La gente tiene memoria y sabe que aquí lo que hay es una falta de recursos y de infraestructura. Punto y se acabó. De inversión total. Claro. Fíjate, te voy a poner un ejemplo muy tonto, que no sé si le corresponde al Rayo o a la Liga. La verdad es que no lo he preguntado, pero los petos que llevan los fotógrafos, por ejemplo, sabes que tienen unos plásticos donde se pone la acreditación para que se vea de qué medio es cada uno. Bueno, pues el año pasado se cargaron todos. Los metieron en lavadoras con agua muy caliente, todos los plásticos han desaparecido. No hay petos nuevos. En un partido, en un equipo de primera división, y digo, no sé si el Rayo Vallecano, si es la Liga, si son los dos, si es el Rayo el que se lo tiene que pedir, no tengo ni idea, pero que es una auténtica vergüenza, que son los detalles, que es a lo que voy, todos los detalles mínimos y tontos como ese. Imagínate cuando hay que meter dinero, cuando hay que invertir, cuando hay que gastarse para que haya unas cabinas en condiciones, para que haya unos asientos que se arreglan cuando están rotos, para que haya una limpieza, para que haya luces en las escaleras y no se caiga alguien un día y se parte una pierna o algo más, para todas esas cosas. De verdad, que es que estamos hablando de primera división, donde hablamos de millones y millones de euros, no hablamos de tonterías. Sí, y es así. Y ojo, cuidado, porque Íñigo, cuando habla, y lo podéis escuchar en las declaraciones muy despacito, no habla solo del césped que esté mal. No. Habla del estadio. Dice, tenemos un estadio que a mí me da vergüenza para primera división. Y no habla de que sean cosas viejas o eso, porque sabemos que él le gusta el fútbol tradicional y mira el Sadar, por ejemplo, o el Campo de los Pajaritos. No, habla de las instalaciones, habla de lo que pasa desde que pasas y entras por la puerta del Estadio de Vallecas. Imaginad lo que puede haber ahí en vestuarios, en salas, ya cuando entras al césped. Entonces, pues con eso es con lo que se está trabajando día tras día, futbolistas, cuerpo técnico. Y a pesar de eso, insistimos, octavos de Copa, octavos de Conference, décimos en Liga, y después pues llegarán las eliminaciones, llegará la lucha por la permanencia, nos salvaremos o no, y al final los que salen en la foto, lo hemos comentado, van a ser los futbolistas porque no han metido el gol o porque no han sabido defender, y eso es algo que a Íñigo le llevan los demonios. Lógicamente. Y por eso lo que pide es ayuda, que alguien nos ayude, por favor. Sí, que tengamos unas condiciones mínimas al nivel de donde estamos. Y bueno, él hablaba también de ayudar al aficionado, de lo del precio de las entradas y de no sé qué, pero claro, que es que lo que tiene en casa es invierte para que los futbolistas estén cómodos en un vestuario, para que cuando te saquen los colores, cuando vengan desde Polonia, te hagan un vídeo y parezca que son muy malos porque fíjate lo que están diciendo. No, es que los que somos muy malos somos nosotros por tener las condiciones que tenemos. Y ahora el césped y todo lo que envuelve a todo esto, ¿no? Entonces, claro, pues lógicamente cuando uno se cabrea, pues ya pues lo dice. Él no es de levantar mucho la voz, pero deja los mensajes ahí. Sí, sobre todo porque al final su trabajo, el buen desempeño de su labor también dependen de estos detalles, y llega un momento en el que las gotitas que vas echando al vaso al principio parecen pocas y dice, esto va a tardar mucho en llenarse. Pues aquí en el Rayo Vallecano se llena mucho antes de lo que nos pensamos. Se llenan tanto como algunas zonas de la grada, cuando caen 4 gotas ya están inundadas, o sea que fíjate si se llena el vaso aquí. Es tremendo. Bueno, la afición, bien, ¿no? El público que sigue disfrutando con su Rayo, se fue tan contento después de la victoria con el Mallorca y viendo que el equipo, pues bueno, había sacado 3 puntos importantes, ¿no? Sí, buena entrada, buen ambiente, un poquito más apagado de lo que yo vi habitualmente, creo que hacía un poquito de frío, pero llegaron los 5 últimos minutos o 10 últimos minutos, se va Óscar Valentín expulsado con tarjeta roja,
y el estadio de Vallecas cambia radicalmente. Sabe que es momento de juntar filas, de apretar, de no dejar al equipo sin aliento, ni un solo silbido desde entonces, nada más que ánimos, aplausos y cánticos, y el descuento, esos 5 o 6 minutos con casi todo el estadio puesto en pie cantando eso de vamos, vamos Rayo Ale, pues fue espectacular, y con el pitido final, pues la apoteosis, lo de siempre. La primera vida pirata del 2026 no se pudo cantar en Granada porque no hubo nadie, pues bueno, se cantó aquí en Vallecas, y muy importante para coger un poco de vuelo, ojalá inercia, para que Vallecas vuelva a ser pues Vallecas, lo que siempre hemos esperado, y es que la gente tiene esa sensación, y seguro que tú la tienes, de esta temporada nos está yendo muy mal en Vallecas. Bueno, es que llevamos, creo que son 2 victorias en Vallecas, nada más, creo, pero solo ha ganado un equipo aquí, Sevilla, no ha ganado nadie más. Bueno, pues a sumar de 3 en 3 en la segunda vuelta, ya verás que contentos vamos a estar todos. Y decías lo de la vida pirata, yo la canté por lo bajín y me podía haber arrancado ahí en el micro, ¿te imaginas? En el Estadio de los Cármenes haber hecho la vida pirata yo, ya que no había nadie. Sí, allí la verdad es que ruido no ibas a tener. No, hubiera escuchado el eco de mi voz. ya llegué algo castigado al final como para cantar la vida pirata, pero bueno. Menos Nacho, mal que nos lo tomamos con humor, porque sí, ¿qué vamos a hacer? Es tremendo. Evidentemente. No sé si algo más de primer equipo. Nada más, como decíamos, doble partido otra vez, otra semana con 2 partidos, miércoles 9, domingo, si no me falla la memoria, 6:30, así que empieza la segunda vuelta, y ojalá pues sigamos trayendo muy buenas noticias, que la gente las va a tener como siempre en pasionporelrayo.com, en Pasión por el Rayo Radio, en todas nuestras redes sociales, en los podcasts. Bueno, seguimos trabajando 24/7 para que tengáis toda la info del Rayo en el 2026. Venga, vamos al resto, si te parece. Empezamos con lo malo, entre comillas, algo que se podía esperar, pero que al final el resultado no es muy abultado, esa derrota del Juvenil 1-2 ante el Real Madrid. Sí, ahí en el estadio yo estaba ahí con mi móvil viendo el partido que se estaba jugando en la Torre. La verdad es que entraba dentro de lo posible, una derrota contra el líder, contra el Real Madrid, que se puso en ventaja relativamente con facilidad. Digamos que el Rayo lleva un par de semanas, el Juvenil, sin mostrar su mejor juego, y es que ya se empieza a acusar el cansancio de la competición. Al final son 12, 13 los futbolistas que más están entrando, que más minutos están teniendo, y están empezando a aparecer las lesiones, sobre todo pues con un Ayman que lo estaba jugando absolutamente todo, y es uno de los pilares fundamentales porque es uno de los máximos goleadores. Sí. Y bueno, pues el Madrid se puso 0-2, al final 1-2 con ese regalo del portero, pero no nos dio para más. Y bueno, la primera derrota en casa, segundo partido consecutivo que no conseguimos la victoria después del Rayo Ciudad de Alcobendas. Y bueno, pues ahora llega el parón por la Copa del Rey, que viviremos el domingo en casa contra el Areucas, equipo canario, que viene a visitarnos en esos, creo que son octavos de final de la Copa del Rey. En esa primera eliminatoria que, bueno, pues hay que disputar al máximo. Un equipo que, bueno, pues este año sí se ha clasificado bien, otros años estaba ahí esperando si sí o si no hasta las últimas jornadas del cierre de la primera vuelta, y este año incluso ha podido terminar segundo, empatado con el Atlético de Madrid, pero al final ha ido como un tercero, ¿no? Sí, fue tercero, teníamos la oportunidad de haber ganado al Rayo Ciudad de Alcobendas, si hubiéramos entrado segundos, sí. Nos hubiéramos garantizado factor campo en más eliminatorias, en más cruces, pero bueno, hemos tenido suerte dentro de lo que cabe en el sorteo. Nos ha tocado otro tercero, que fue el Areucas, que es del grupo canario. Vienen aquí, eso sí, si pasamos esta eliminatoria, cuartos ya serían fuera de casa contra Deportivo La Coruña o Sporting de Hortaleza, es decir, jugamos aquí en Madrid contra Sporting de Hortaleza o más previsiblemente contra el Deportivo La Coruña allí en Coruña, y a partir de ahí pues ya las semifinales sabemos que es una Final Four, ya sí. Sería sede única, y eso ya sería, me parece, en el mes de febrero, finales de febrero, creo que marzo. Bueno, pues contado lo del juvenil y esa derrota ante el Real Madrid, ante el líder, y que el equipo se mantiene tercero en la clasificación, ahora ya 3 puntos del Atlético de Madrid, que también ganó su partido. Vamos con lo siguiente, que es el alegrón de la victoria del femenino, que consiguió sacar 3 puntos importantes para engancharse ya de manera clara a ese objetivo de la salvación que tienen por encima, si no me equivoco, es el Dinamo de Guadalajara, y que están ahí peleando
peleando en apenas un punto por sacar la cabeza ya del pozo, aunque siguen estando penúltimas. Sí, seguimos estando ahí 5 o 6 equipos enganchados en esa zona baja. Veníamos de terminar el año y empezar el 2026 con la mala noticia que nos habían dado del recurso del Zaragoza por alineación indebida por una ficha de una futbolista mayor de 23 años, que bueno, al final pues le dio la razón el comité de disciplina deportiva al Zaragoza y perdimos ese punto contra el líder que habíamos conseguido en la última jornada allí en Zaragoza, pero más que un punto, yo creo que en aquel partido lo que cambió fue un poco el chip en la cabeza de las futbolistas de pensar que se puede, que si se utilizan nuestras armas, utilizando nuestro juego, utilizando nuestra solidez defensiva, pues se pueden conseguir puntos. Así lo pusieron en práctica este sábado, ganando por 1-0, un golazo de Rocío tremendo contra el AMB, contra el filial del AM de Lleida. Y bueno, la lástima que no pudimos remontarle o recuperarle el golaveraje, pero bueno, de momento, como dices tú, vamos a centrarnos en los objetivos a corto plazo, que es sumar puntos, que es encadenar victorias, y viene un tramo de la temporada ahora muy importante porque, como dices, nos vamos a enfrentar contra las de abajo, contra la Argual el próximo fin de semana, contra el Dinamo de Guadalajara, que tiene que venir aquí dentro de 2 fines de semana o 3, creo que, porque hay un parón por la Copa de la Reina. Entonces, el objetivo principal, esa victoria con ese golazo de Rocío desde casi el centro del campo, que el equipo vea que se puede, que el equipo está ahí, que el equipo está en ese trenecito de equipos con posibilidades de firmar la permanencia en un año claro de transición en el que el presupuesto se ha visto muy reducido y en el que ha habido hasta cambio de técnicos, y bueno, pues las decisiones deportivas al final de temporada alguien las tendrá que explicar, tanto si se consigue un objetivo como otro, porque desde luego para crecer este año no era el presupuesto, ni mucho menos. No, la intención no es crecer, la intención es cuando menos salvar los muebles y mantenerte. Fíjate, qué pena, que lo hemos venido comentando durante los últimos años, que este equipo, el Rayo Femenino, ahora llamado Fundación, pues había perdido toda su identidad, toda su imagen, todo su prestigio, y estaba en una categoría que no es digno del nombre que tiene y del escudo que tiene, pero que es donde está, y que con sus limitaciones, con sus armas, como dices, con su juego, pues intentar salvar este año la categoría, y después ya veremos qué es lo que se pretende hacer con este equipo, con este club y con este Rayo Femenino, ¿no? Obviamente, el Rayo Femenino, podríamos decir así, ha terminado ya por desaparecer, porque incluso si le han cambiado el nombre queda claro que ese es el objetivo. Ya no van a volver esos tiempos gloriosos, o si vuelven va a ser dentro de muchos años, aunque esperamos verlos. No me atrevo yo a ponerle fecha, porque para eso hace falta una inversión que no se está haciendo, y como dices tú, hay que salvar los muebles, lo tenemos cerquita, el equipo no está muerto ni mucho menos, el equipo compite y sabe cómo competir, porque se ha sido capaz de empatar contra el líder fuera de casa y, por ejemplo, encadenar pues esta victoria por 1-0 contra el AMB, que no va mal clasificado, va ahí en mitad de tabla, pues ¿por qué no va a conseguir pues poder salvar la categoría en este tramo, como decimos, que tienen que venir aquí a Señora de la Torre casi todos los equipos que están implicados en la zona baja? Tiene que pasar por aquí el Samper, tiene que pasar por aquí el Fútbol Ellas, tiene que pasar por aquí el Dinamo de Guadalajara. Entonces, bueno, pues lo tienen en su mano, y ojalá pues podamos contar pronto buenas noticias del Fundación Rayo Femenino. Bueno, pues las contaremos aquí, como siempre, pendientes de todos los equipos importantes, más importantes. Ya no entramos en cantera, porque entonces nos tendríamos que ir, como tú dices, al día siguiente si entramos en este programa, pero bueno, pues ahí seguiremos contando cómo van las cosas de ese Rayo Femenino, que está ahora mismo a un punto de la salvación. Vamos con la siguiente alegría del fin de semana, que fue el Rayo B, y esa victoria también ante el Navalcarnero, y sobre todo cómo está el equipo ahora en mitad de tabla, con un partido menos y con esa cercanía de mirar hacia los de arriba y poder soñar también. Bueno, la verdad es que uno mira la tabla y dice, bueno, es que como es una locura esta competición y la clasificación está tan apretada, pues ganas un partido y te vas para arriba, pierdes uno, te vas para abajo, y están ahí en ese medio camino entre una cosa y la otra.
Sí, venimos de vencer al Socuellamos 0-1, un partido con un sufrimiento terrible, sobre todo en la segunda parte, con un equipo manchego que no paraba de colgarte balones al área y te hacía sufrir muchísimo. Y 7 días después llega un Navalcarnero que te propone otro fútbol, le juegas de tú a tú, juegas a un fútbol de toque, de internadas por banda, y la verdad es que el equipo dio unas sensaciones maravillosas en la primera media hora, donde se puso 1-0, con un penalti para el 2-0 que falló Becerra, en el que el capitán del Navalcarnero fue expulsado, y a contra 10 pues se te plantea otro partido. El Rayo no levantó el pie del acelerador. Como dices, segunda victoria consecutiva, 2-1, eso sí, no sin sufrimientos, porque Kibira en un gol de falta nos hizo sufrir los últimos 10 minutos cuando habíamos tenido 8 ocasiones de mano a mano clarísimas. Pero bueno, pues en esta categoría, en este grupo 5 de la segunda federación, nadie te va a regalar absolutamente nada. No. Y vamos a tener que sufrir por, como tú dices, es que ganas 2 partidos y estamos ahora mismo en el 9º puesto, creo, 10º puesto, empatados con el Navalcarnero, con una puntuación que a mí me parece una auténtica burrada. Me parece que llevamos 25 puntos, creo, en 17 partidos, creo recordar, con un partido pendiente, que es el que tenemos que jugar en Tenerife contra el Tenerife B. Y es que estás hablando de que en una primera vuelta has hecho 25. Si haces el cálculo de que más o menos puedas sacar resultados parecidos, porque tampoco es que haya sido una gran primera vuelta del Rayo B, estás hablando de 50 puntos que no digo yo que no te vayan a servir para clasificarte para el playoff de ascenso. Entonces, bueno, el equipo lo que tiene que hacer es seguir agrupado, seguir unido, juntando filas. Muy importante encajar cuantos menos goles mejor, porque es una categoría que se está resolviendo muchos partidos por resultados cortos, y lo estamos viendo. 0-1 en Socuellamos, 2-1 contra el Navalcarnero, y te plantas ahí en mitad de tabla con una visita contra otro de los equipos de abajo, Quintanar del Rey, el próximo domingo. Creo que va a haber movilización de aficionados del Rayo para apoyar al filial el domingo a las 12 de la mañana, ya que el Celta pues no nos da entradas para apoyar al primer equipo, pues cambiamos. Eso es, se ha decidido que muchos aficionados van a viajar a Quintanar, y el que no quiera ir a Quintanar pues tiene la opción también del domingo a las 12 de venir a la Señora del Torre para ver la Copa del Rey de Juveniles. Así que tenemos planes y propuestas para todos. Sí, espectacular. Bueno, Nacho, pues recordamos a nuestros oyentes que pueden seguir eligiendo al mejor jugador del partido ante el Mallorca por esa camiseta del Rayo Vallecano que regalan las oficinas de Red Piso. En este caso, si no me equivoco, es Villa de Vallecas. Y bueno, pues la chula, la de la franja roja. Yo no he votado, pero te puedo decir el MVP Red Piso para mí del domingo. A mí me encantó Álvaro García, me parece que hizo un partidazo, que dio la asistencia del primer gol, que estuvo a punto de dar la segunda de Carlos Martín, que se le fue fuera, y que en la segunda parte tuvo hasta incluso una oportunidad para enchufar a él. Me parece que lleva 10 asistencias en esta temporada, 6 goles, me parecen cifras una auténtica burrada. Y como dices tú, pues solo por hacer eso, que la gente puede votar en Twitter o en Instagram, con el hashtag MVP Red Piso, siguiendo a Pasión por el Rayo y siguiendo a Red Piso Villa de Vallecas, pues te puedes llevar en el mes de enero la camiseta de la franja roja de este año del Rayo Vallecano. Qué bonita es, para, pues yo qué sé, te la puedes llevar, por ejemplo, a los cuartos de final en Copa o a los octavos de Conference, lo cual es chulo. Y nada, ahí entregamos la de diciembre hace unos días, así que pues ya la tiene el ganador allí en la oficina de Red Piso, y bueno, pues estamos deseando entregar también la de enero. Pues nada, que ha sido un placer, muchísimas gracias, y el miércoles en ese partido de Copa a disfrutar de ese Alavés Rayo Vallecano. No hemos entrado en el martes, pero nos ha faltado poco, Casi. Nos ha faltado una horita más. Si quieres podemos hablar de algún cadete, algún infantil más. Y si no, hacemos una previa del partido contra Alavés. Hay muchísimo que contar de ese Alavés Rayo. Bueno, ¿cómo lo vamos a disfrutar? Ha sido un placer, gracias, buenas noches. Un abrazo para todos. Pues un poquito de rock and roll, sí señor, para irnos ya con los resultados y las clasificaciones de la jornada en clave de franja en Pasión por el Rayo Radio, empezando por la primera división, jornada 19, con estos resultados.
Barcelona 3, Atlético de Madrid 1, Athletic 0, Real Madrid 3, Getafe 1, Real Sociedad 2, Oviedo 1, Betis 1, Villarreal 3, Alavés 1, Girona 1, Osasuna 0, Valencia 1, Elche 1, Rayo 2, Mallorca 1, Levante 1, Español 1. En juego el Sevilla-Celta. Por cierto, el Sevilla-Celta en los últimos minutos y acaba de conseguir el conjunto vigués de penalti el 0-1. La clasificación encabezada por el Barça con 49, Real Madrid 45, Villarreal 41, Atlético de Madrid 38, Español con 34, el Betis tiene 29, el Celta, si consigue la victoria en Sevilla, se iría también con 29, a continuación el Athletic tiene 24 y el Rayo, que es décimo, tiene 22, es decir, 5 por encima del descenso, y si consideramos al Athletic como equipo de Conference, porque haya 5 de Champions, 2 de la Europa League y 1 de la Conference, pues el Rayo estaría a 2. Y la próxima jornada, la número 20, con estos emparejamientos: Español Girona, Real Madrid Levante, Mallorca Athletic, Osasuna Oviedo, Betis Villarreal, Getafe Valencia, Atlético de Madrid Alavés, Celta Rayo, Real Sociedad Barcelona y Elche Sevilla. Y llegamos a la segunda red masculina, jornada 18, con estos resultados: Getafe B2, Real Madrid C1, Moscardó 3, Ocuellamos 1, Fuenlabrada 1, Tenerife B1, Intercity 2, Orihuela 1, Sanse 1, Majadahonda 1, Atlético, Las Palmas Atlético 1, Elche Ilicitano 2, Conquense 2, Alcalá 1, Coria 0, Quintanar del Rey 0 y Rayo Vallecano B2, Navalcarnero 1. Y con estos resultados, el Rayo Majadahonda líder con 38, Sanse 33, Getafe B 31, Coria 30, Intercity 28 y el Rayo B, que es noveno, con 25. 5 puntos por encima del descenso directo. Y además con un partido menos, el que tiene que enfrentarle al Tenerife B. Y la próxima jornada: Elche Ilicitano Moscardó, Real Madrid C Orihuela, Fuenlabrada Coria, Alcalá Sanse, Quintanar del Rey Rayo B, Navalcarnero Getafe B, Socuellamos Intercity, Tenerife B Las Palmas Atlético y Majadahonda Conquense. Y en la segunda red femenina, jornada 14, con estos resultados: Levante B2, Español B1, Ona San Adrià 3, Samper 1, Elche 4, Dinamo de Guadalajara 0, Rayo Femenino 1, AEMB 0, Argual 3, Huesca 1, Baleares 2, Real Unión Tenerife 3 y Futbolellas Torrejón 0, Zaragoza 3. El líder, Zaragoza, 31 puntos. Segundo, el Real Unión Tenerife, que tiene 30. El Rayo es decimotercero, es decir, penúltimo, con 11, pero a un punto de momento de la salvación. Y la próxima jornada, con estos partidos: AEMB Elche, Samper Baleares, Dinamo de Guadalajara Ona San Adrià, Huesca Real Unión Tenerife, Argual Rayo Femenino, Zaragoza Levante B y Español B Futbolellas Torrejón. Y vamos con la división de honor juvenil, jornada 16 ya disputada: Adarve 0, La Cruz Villanovense 1, Diocesano 1, Tribal Valderas 1, Unionistas 1, Getafe 2, Leganés 4, Hortaleza 1, Atlético de Madrid 3, Badajoz 0, Burgos 0, Alcobendas 0, Rayo Vallecano 1, Real Madrid 2 y Las Rozas 0, Valladolid 4. Aquí líder el Real Madrid con 43, a continuación el Atlético de Madrid con 36, tercero el Rayo Vallecano con 33. Y la próxima jornada, la número 17, con estos emparejamientos: La Cruz Villanovense Leganés, Hortaleza Atlético de Madrid, Badajoz Las Rozas, Valladolid Rayo Vallecano, Real Madrid Burgos, Alcobendas Unionistas, Getafe Diocesano, Tribal Valderas Adarve. Pero antes, la maravillosa Copa del Rey Juvenil también. Y lo dicho, en tiempo de descuento se mantiene en el Sánchez Pizjuán el 0-1 a favor del Celta. Y por nuestra parte, pues muy poquito más que añadir en un programa que empezaba a las 9 de la noche y fijaros ya que son prácticamente las 11 y aquí seguimos. Ponemos el punto final.
empieza el show. Prácticamente 2 horas de puro rayismo, de sentimiento rayista en este programa llamado En Clave de Franja, el número 17 de la temporada 9, el 341. Y en este lunes 12 de enero del 2026, desde las 9, como digo, en punto de la noche, hablando de ese partido de Copa del Rey entre el Granada y el Rayo, que daba el pase a los octavos de final para el equipo de Íñigo Pérez, y también del partido de Liga en ese Rayo Vallecano 2, Mallorca 1, que suponía la victoria final en el último partido de la primera vuelta para ese Rayo que se mete en zona media de la clasificación en Primera División. Hemos escuchado los goles de ese partido de Copa narrados aquí en Pasión por el Rayo Radio. Hemos escuchado a Álvaro, aunque bueno, pues un poco de mezcla de sonidos en este programa en directo, después de oír también a Arrasate, a Íñigo y a Carlos Martín después de la victoria en Liga ante el Mallorca. Son muchas cosas, pero aquí caben todas. La columna de opinión, en la que decíamos que cuando uno siembra vientos, ¿qué recoge? Pues tempestades. Lo hemos analizado absolutamente todo con nuestro compañero Nacho Herrero, todos esos partidos. También hemos hablado del filial del femenino y del juvenil y hemos repasado los números de la jornada desde la primera división, pasando por la segunda red femenina, por la segunda red masculina y también por el juvenil división de honor. Todo en prácticamente 2 horas de programa. Y por mi parte nada más, emplazaros al partido de Copa del próximo miércoles desde Mendizorroza, Alavés Rayo Vallecano a las 9 en punto de la noche, con el billete para cuartos en juego. Un partido importantísimo también para el Rayo. A ver si tenemos suerte y pasamos de ronda y seguimos avanzando en esa Copa que tanto nos gusta aquí. Por mi parte nada más, que ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros un lunes más, una semana más, hablando del Rayo Vallecano y pendientes de toda la actualidad del equipo de Vallecas. Un placer, los saludos de Miguel Ángel Tejeda. Muchas gracias, cuidaros ahí fuera.